todavía pocos conectados, pero así aprovechamos el tiempo, ¿ya? Además que esta primera parte es la más árida porque es como más historia, ¿no? Elementos, antecedentes, hitos. Es importante para poder contextualizarlo, pero puede sonar un poco más árida, ¿no? Ya después cuando entremos en más profundidad va a ser un poco distinta, ¿ya? Entonces, voy a poner de nuevo voy a presentar de nuevo mi pantalla y lo único que les pido ahí es que porfa me avisen por microfonito cualquier cosa. Yo ya le escribía a una persona del DDI para resolver esto de yo poder tener el chat y todo, ¿ya? Pero mientras, porfa, si me ayudan con eso, se los agradecería. O por último, que si alguien escribe por el chat, que si no tiene micrófono o no le funciona, otra persona me lo lea, porfa, ¿ya? Así que voy a estar igual atenta, pero en esa modalidad porque no lo puedo ver. ¿Ya? Vamos a ver si me deja hacer, ¿por qué? Presentación del principio. Ahí sí. Ya. Ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, profesora. Súper. Ya. Entonces me acordé que me gusta poner este puntero láser. Ya. Le decía a los otros chicos del otro curso que me da mucha risa porque, bueno, como he ido aprendiendo, he hecho cursos y toda esta cosa de los aspectos virtuales que obviamente yo no manejaba, ¿no? No soy precisamente las profesoras más jóvenes de la escuela, más encima, así que esto de la tecnología es un mundo para mí siempre novedoso, ¿no? No crecí con celular ni nada de eso. Entonces el otro día en una capacitación descubrí el puntero láser. Entonces le decía a los otros alumnos que me reía conmigo misma, ¿no? Porque antes de descubrirlo, de repente me pasaba que me daba cuenta que estoy sentada aquí sola, ¿no? En el computador. Ustedes me escuchan nomás, pero me daba cuenta que de repente hacía así como automáticamente, ¿no? Mostraba con mi dedo, los ponía en mi pantalla, así como eh, entonces nos reíamos con la chica que me hizo la capacitación porque yo también le decía, chuta, qué maravilloso el puntero láser, porque claro, yo en la sala tenía mi puntero láser, pero tenía el puntero láser con luz, ¿no? Que son como esos, como lápices que tienen pila, ¿no? Y que uno los aprieta y prende la lucecita y yo podía ir al fondo de la sala y con mi láser. Bueno, pero eh, cambia, todo cambia, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco los hitos más relevantes en el desarrollo de la psicoterapia para luego ver un poco lo que está pasando a nivel general en psicoterapia hoy día, para entonces cerrar esta primera parte y iniciar un poco con la conceptualización inicial de la psicoterapia, ¿ya? Entonces, estos hitos están ordenados a propósito por mí en un sentido lineal, ¿no? De cómo fue ocurriendo a través del tiempo, de qué elementos fueron pasando ordenadamente. Ay, me dice que su red está causando problemas de calidad. ¿Ustedes me escuchan bien? Qué raro. Sí, se escucha súper bien. ¿Sí? Ah, ya. Me quedo tranquila, entonces de repente me sale un mensajito que decía algo de la red, pero bueno, desconecté igual mi teléfono para no tener más dispositivos. Entonces, están ordenados, insisto, consecutivamente, porque la idea un poco es poder tener en mente, y que ustedes después de esta clase también lo tengan, ¿no? Cómo fue el proceso histórico, pero en términos de lo que fue pasando, ¿no? Porque uno puede igual ir notando que cada uno de los antecedentes van de alguna manera, ¿no? Encadenándose. Entonces, en 1892, Stanley Hall funda la American Psychological Association, ¿no? Que probablemente es uno de los dolores de cabeza para ustedes, ¿no? Porque cuando nosotros pedimos que ustedes hagan trabajo, ¿cierto? Decimos, háganlo por favor con normas APA, ¿no? Bueno,
Esa es la famosa APA. Fue fundada en 1892. Piensen un poco en esto, ¿no? El texto de Freud, de Estudios sobre la Histeria, que lo revisamos ahora también en este recorrido histórico, fue 3 años después de eso, ¿no? Stanley Hall estaba en Estados Unidos. La APA es una institución que se funda en Estados Unidos. Entonces todo esto empezó a producirse, ¿no? De manera muy contemporánea, porque obviamente la creación de la APA es una institución que hasta hoy día, imagínense, nos rige, ¿no? A nivel mundial en el fondo, ¿no? Nosotros, aunque estemos aquí en Chile, usamos las normas APA que son gringas en el fondo, de Estados Unidos, ¿no? Entonces es una institución que a nosotros como psicólogos en general está siempre, ¿no? Indicándonos un poco cómo debemos actuar. Ellos tienen un código de ética, nosotros tenemos el nuestro, pero obviamente también hay relaciones entre ambas cosas, ¿no? Entonces, 1895 se publica Estudios sobre la Histeria, 1896, acuérdense que también lo vimos, Whitmer inaugura la primera clínica psicológica en la Universidad de Pensilvania. En 1900 Freud publica este texto que es, ¿no? Hasta el día de hoy, un texto como considerado un gran hito, ¿no? El libro de interpretación de los sueños, que obviamente muchos programas, ¿cierto?, de lectura obligatoria, sobre todo los programas más psicodinámicos. En 1908 teníamos a este señor, no sé si recuerdan, que lo vimos recién, Clifford Beers, que publica su libro dando inicio a la higiene mental, ¿no? A propósito de haber estado hospitalizado por problemas de depresión y documentar, ¿no?, lo que ocurría todavía, imagínense, en los hospitales psiquiátricos. En 1910, esto es un hito pero fundamental, ¿no? Stanley Hall, que había fundado la APA en 1892, en 1910 invita a Freud, a Sigmund Freud, a impartir conferencias en la Clark University, que está en Estados Unidos, cosa que es, así, como estratégicamente es un aspecto muy clave. ¿Por qué? Porque piensen que Freud estaba en Europa, ¿no? La línea teórica de Estados Unidos es muy distinta a la línea teórica europea. En Estados Unidos estaban todos los autores mucho más conductuales de esa época, ¿no? Que lo vamos a ver al tiro. Entonces, esta invitación a Freud, a la Clark University a hacer sus conferencias, es como un reconocimiento muy importante, ¿no?, a su aporte en esa época. Entonces, a pesar de que era europeo, a pesar de que mucho se le criticaba, ¿no?, ya en esa época, que él no tenía una investigación como dura en psicoterapia, ¿no? Y a pesar de eso, ¿cierto?, en esa época ya se le invita a compartir sus conceptos más importantes. Eso está documentado, ¿no? Yo en algún minuto se las daba de lectura obligatoria a los chicos en las conferencias en la Clark University, porque ahí Freud hacía como una especie de resumen, ¿no?, de sus aspectos como más importantes, ¿no? Es un hito muy clave para esto de reconocer el aporte de Freud, no solo en Europa, sino que también en Estados Unidos. En 1913, Kraepelin describe y clasifica los estados psicopatológicos. Es la primera descripción que hay de los estados psicopatológicos, más en la línea como psiquiátrica, ¿no? Y miren esto, en 1920, y algunos a lo mejor pueden acordarse a propósito de clases en psicología del aprendizaje, me imagino yo en esta misma carrera, Watson y Reiner describen el condicionamiento del temor. O sea, imagínense, las primeras publicaciones de condicionamiento clásico, ¿no?, en humanos en el fondo. Recuerden que el que descubrió todo esto, que fue Pavlov, ¿no? Pavlov no era psicólogo, él era un biólogo, ¿no?, un fisiólogo. Entonces, en 1920 ya Watson está describiendo, ¿no?, y generando textos, papers, a propósito de sus condicionamientos en humanos, ¿no? En 1941, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y los psicólogos comienzan a ser extremadamente validados en ese contexto
En este caso a nosotros nos interesa que fueron validados porque hacían tratamientos, ¿no?, a los soldados que volvían de la guerra. También ese fue un periodo que hizo validarse mucho a los psicólogos, no solo en términos clínicos, sino que en términos de psicólogos que evaluaban, ¿no? Evaluaban habilidades, evaluaban para selección de personal, les pidieron ayuda, por ejemplo, ¿no?, para evaluar qué soldados podían ir a la guerra, cuáles iban a estar en mejores condiciones, lo que significó validar toda la línea como de técnicas de evaluación psicológica, ¿no? Entonces, esta situación terrible a nivel mundial, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, viene a fortalecer, imagínense, el trabajo de los psicólogos, ¿no?, porque empiezan a ser más validados a propósito de la guerra, ¿no? En 1942, Carl Rogers, que ustedes me imagino que lo conocen, ¿no?, uno de los psicólogos humanistas más connotados en la historia de la psicología, publica su libro Consejo y Psicoterapia, y también, y esto es muy importante, chiquillos, inicia la investigación científica del proceso terapéutico, ¿ya? A veces los alumnos piensan que fue Freud el primero que inició, ya, pero Freud no hizo investigación científica. Lo que hizo Rogers fue un trabajo muy como en la línea del positivismo reinante en esa época, ¿no? Rogers grabó, videó sesiones, las revisó en detalle, fue dejando, ¿no?, registros sistematizados de todos esos procesos. Por lo tanto, él es el que está reconocido como el primero que investigó el proceso terapéutico de manera científica. Por lo tanto, Rogers es un referente, ¿no?, hoy día, y siempre lo será. En 1949 hay una conferencia en Boulder, Colorado, que es muy, muy importante porque en esa conferencia se señala cuál es el modelo como del psicólogo clínico, ¿no? Cómo es un psicólogo clínico, se establece ya en esa época, ¿no? En 1952, y aquí esto es como dato freak, ¿no? En 1952, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense publica el primer manual diagnóstico y estadístico, que vendría siendo el DSM-1, ¿no? Nosotros en este minuto, ¿en cuál vamos? ¿Saben ustedes en cuál vamos, cierto? ¿Qué número vamos de DSM? 5 o 6. En el 5, ¿cierto? Nosotros usamos el 5 ya. O bueno, a mí me gustaba mucho más el 4, pero pucha, la verdad es que aun cuando todavía, ¿no?, muchos psiquiatras y todo aluden a la clasificación como la hacía el DSM-4, ¿cierto? Se supone que lo oficial ya es que uno debe moverse al 5, ¿no? Entonces, imagínense, en 1952 se generó el primer DSM, ¿no? Un hito muy importante en la historia de la psicoterapia. En 1952 también ocurre algo que fue en ese minuto una bomba en la psicoterapia, ¿no? Porque Eysenck, que es un autor estadounidense, publica un artículo que revisó estudios sobre efectividad en psicoterapia, ¿ya? Lo que ocurrió ahí fue que este autor señaló que la psicoterapia no era efectiva, incluso señalando que a veces en el fondo, quedar en lista de espera, ¿no?, podía ser, o sea, en el fondo, no tratamiento, ¿no?, podría ser también que los síntomas remitieran. Entonces, él estudió un montón de personas, algunas que habían pasado por procesos terapéuticos, otras que no, otras que habían quedado en lista de espera, ¿no?, en lugares que nunca fueron atendidos, y lo que señala él es que en realidad incluso las personas que estaban sin tratamiento estaban mejor en el tiempo, ¿no?, sin hacer tratamiento en el fondo. Entonces eso, bueno, eso fue como haber tirado una bomba atómica, ¿no?, en el campo de la psicoterapia, porque lo que hizo en el fondo fue cuestionar, ¿no?, que sirviese la psicoterapia. Bueno, pero fíjense que eso tuvo otros efectos que fueron muy positivos, porque luego que eso ocurrió, entonces se empezó a generar todo un movimiento entre los terapeutas y la psicoterapia y las líneas psicoterapéuticas,
para intentar demostrar la efectividad de la psicoterapia, es decir, para echar por tierra esto que Eysenck había declarado, ¿no? Y eso hizo que muchos recursos se destinaran a iniciar investigaciones en este ámbito, lo que fue muy positivo para lo que sabemos hoy día, ¿no? Skinner en 1953 describe la aplicación de los principios operantes, todo lo que tiene que ver con el condicionamiento, ¿no? Operante. Ya habíamos visto que el clásico en el ámbito de la psicología lo había instalado Watson en 1920, ¿no? Bueno, en 1953 aprox, Skinner empieza a trabajar en todo lo que fue su condicionamiento operante, que fue también, ¿no?, un hito importantísimo hasta hoy día, ¿no? Y seguramente ustedes en algún ramo tienen que haber tenido que estudiar a esos autores, Watson, Skinner, Tolman, ¿no?, que son autores clásicos. Bueno, Skinner, ni qué decir, ¿no? Skinner, muchos críticos tendrá, pero su propuesta, el condicionamiento operante, se usa a todo nivel, a nivel laboral, se usa a nivel de los colegios, a nivel educativo, en el fondo, ¿no? Para, en el fondo, potenciar o en el caso que uno necesite aumentar una tasa de respuesta en alguna situación o disminuirla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los programas de reforzamiento para poder hacer que las personas, por ejemplo, tengan mejores rendimientos, etcétera, eso tiene una base skinneriana hasta hoy, ¿no? En 1958 hay un autor que es Joseph Wolpe, que publica un artículo acerca de la inhibición recíproca, que es la que va a dar origen luego a la desensibilización sistemática, que es una de las técnicas, obviamente, conductuales por excelencia, ¿no? Pero que lo interesante ahí es que fue una de las primeras técnicas que desde los modelos operantes y clásicos, es decir, que tomando en su base el conocimiento clásico y operante, genera una técnica para reducir las fobias, los temores en un ser humano, ¿no? Entonces, es muy interesante porque él lleva en el fondo al plano del tratamiento terapéutico, ¿no?, los principios que ya habían dejado establecidos, ¿no?, Watson y Skinner en sus libros, que eran mucho más de ciencia básica, ¿no? Entonces, este artículo de Wolpe también es un momento muy importante, ¿no?, para nosotros como psicoterapeutas, especialmente, obviamente, para los de la línea más conductual, ¿no? En los años 60 se empieza a desarrollar el modelo sistémico, ¿no?, de una manera muy novedosa, muy interesante. El modelo sistémico viene a como a derribar, ¿no?, esta imagen hasta ese minuto de los psicólogos conductuales, que en el fondo el interés estaba puesto en el sujeto, porque lo que empieza a ocurrir, ¿no?, es el énfasis en la persona como un sistema que está a su vez inserto en otros sistemas, como en la familia, ¿cierto?, como en la sociedad, como... Entonces, bueno, ahí empiezan a pasar una serie de cosas que también impactan, ¿no?, a nivel de tratamientos, etcétera. En 1969 se crea la Society for Psychotherapy Research, la SPR, que existe hasta hoy día. En Chile tenemos varias personas que son miembros de esa sociedad. Yo tuve profesores en la Universidad Católica en Santiago que son parte activa de esa organización, ¿no? Y que es una sociedad que promueve mucho la investigación en psicoterapia, ¿no? La SPR hacen congresos, bueno, ahora ustedes comprenderán que está todo un poco extraño, pero generalmente hacían congresos en Chile una vez al año, ¿no? Y tenían representantes, insisto, que en Chile muy connotados a nivel nacional e internacional. En 1970, o en esa década más bien, en los 70, surge la psicología de la salud, cosa que también es como un momento como interesante, ¿no?, puntual, interesante, porque lo que hace la psicología de la salud es que lleva los principios de la psicología al ámbito de las enfermedades, al ámbito de la salud, ¿no?, física también. O sea, ¿qué ocurre, ¿no?, en las enfermedades físicas en términos de la asociación con elementos psicológicos? Y ahí hay toda una línea de investigación muy interesante, donde, por ejemplo, hoy día se sabe, ¿no?, esto que yo les contaba con el primer paciente.
de la hipertensión, ¿no? Y de los cambios en la presión arterial. Hoy día sabemos, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos emociones intensas, importantes, etcétera, hay toda una activación fisiológica en nosotros que hace que efectivamente eso pueda derivar, por ejemplo, en enfermedades puntuales, ¿no? Hoy día se sabe, por ejemplo, que las personas que tienden a ser más rabiosas, más iracundas, ¿no? Tienen más problemas al corazón, por ejemplo, ¿no? Se sabe también que muchas de las personas que tienen estos dolores de cabeza, jaquecas, etcétera, tienen que ver con dolores de cabeza que son tensionales, que son por aumento de la tensión, como de personas que están en un estado de ansiedad más generalizada, ¿no? Entonces, hay toda una línea que surge en los 70 que hasta hoy día, ¿no? Se estudia en las universidades. Ahora, por ejemplo, en nuestra universidad, no sé si en otras en realidad, es un ramo que se da generalmente en la malla de medicina, ¿no? Se integran contenidos de psicología de la salud para los que están estudiando medicina, para que sepan en el fondo, ¿no? Lo importante de estos elementos, de cómo las emociones afectan la salud, de cómo la relación médico-paciente afecta la salud, de qué hace más probable que las personas sanen, etcétera, ¿no? También en los años 70 se produce una crisis de la psicoterapia, dado que de nuevo aparece esto de poder tener investigación dura que compruebe, ¿no?, que la psicoterapia es efectiva. En ese contexto, en el 74, Smith y Glass publican el primer metaanálisis sobre los efectos de psicoterapia, obviamente volviendo a señalar que la psicoterapia es efectiva. Después nosotros vamos a ver un resumen por ahí de la APA que es súper actualizado, donde aparecen muchas investigaciones para que ustedes lo puedan leer, mirar, ¿cierto? Porque fíjense que hoy en día no hay ninguna duda de que la psicoterapia es positiva y que es mucho mejor que el no tratamiento, ¿no? Incluso a un nivel de datos numéricos duros, por ejemplo, ¿no?, que las personas que pasan por procesos de psicoterapia de buena calidad consultan menos al médico, por ejemplo, se hospitalizan menos, si se llegan a hospitalizar tienen procesos de hospitalización más breves, o sea, hay un sinfín de investigación que documenta, ¿no?, que la psicoterapia es muy efectiva. De eso no hay duda hoy día, ¿no? En 1979, Beck publica su libro clásico hasta hoy día, ¿no? Yo todavía doy de lectura algunos capítulos, Terapia Cognitiva de la Depresión, a pesar de que yo ni siquiera soy cognitiva clásica, ¿no? Que es el enfoque de Beck, que es el que parte con la terapia cognitiva dura, ¿no? También con mucha base en la psicología experimental y todo. Luego en los 80 aumenta la investigación en psicoterapia, bueno, hasta el día de hoy eso sigue, ¿no? En el 94 ya se publica el DSM-4, ¿no?, que es el texto que antecedía al que nosotros usamos más ahora, ¿no? Hasta ahí tenemos hitos muy relevantes en este desarrollo. Cuando empiezan a surgir distintas líneas teóricas, ¿no? Y eso es muy relevante, chiquillos y chiquillas, porque yo partí hoy día, ¿no?, un poco contextualizando cuál ha sido mi formación, porque hoy en día hay muchos modelos dando vuelta. Y el día que ustedes terminen y salgan del pregrado, ¿no?, con nosotros en esta carrera, al que le agrade y el que haya entrado, ¿no?, así como yo, a estudiar esta carrera, dado que quieren ser clínico, lo que van a tener que hacer es buscar, ¿no?, qué línea teórica les acomoda más para formarse en alguna, ¿no? O bien para formarse en un modelo tal vez que integre más de una línea teórica, ¿no? Ya, pero como sea, los que quieren ser terapeutas van a tener que elegir para poder seguir estudios de mayor profundidad, ¿no? Porque el pregrado no acredita a los alumnos para que salgan directamente a hacer clínica, ¿no? Requiere una especialización mucho más como acuciosa. Entonces, ya en esa época, ¿no?, empiezan a surgir distintos modelos. Ahora, aquí están los más reconocidos, ¿no? Hay otros modelos que probablemente ni siquiera aparecen, o porque no tienen investigación, o porque están recién en ciernes, ¿no?
Entonces, cuando nosotros pensamos en el modelo psicoanalítico, psicodinámico, tenemos autores como desde su inicio, ¿no? Breuer, Freud, Anna Freud, que es la hija de Freud, Adler, Jung, Melanie Klein, Winnicott, Kemper, Kohut, etcétera, ¿no? Hasta ahora. Profe, ¿Sí? disculpe. Sí. Bowlby, el que hizo el desarrollo de la teoría del apego, ¿él venía de línea psicoanalítica? Originalmente sí. Lo que pasa es que Bowlby, cuando parte desde el psicoanálisis clásico, ¿no? De Winnicott, de autores literalmente, ¿no? Como en esa línea. Y obviamente tomando los principios originalmente de Freud también, ¿no? Porque todos partieron así. Ahora, lo que le ocurrió a Bowlby en el proceso fue que él en algún minuto de su teoría empezó a postular que nosotros como seres humanos teníamos o generábamos, ¿no? Los modelos operantes internos. Cuando él empieza a hablar de los modelos operantes internos, ese concepto particularmente es considerado por el mundo académico como un concepto cognitivo, ¿no? No como un concepto psicoanalítico. De hecho, por ejemplo, Bowlby tuvo discusiones muy importantes, no me refiero literales, ¿no? Sino que en términos de la teoría, Bowlby en sus textos tiene críticas muy duras a la propuesta de Freud, por ejemplo, ¿no? Señalando que todo esto que Freud había dicho y comentado a propósito de la necesidad de los bebés de alimentación, ¿no? En que Freud hablaba de las pulsiones, ¿cierto? Y que en el fondo la alimentación era algo muy importante, el impulso sexual, que era determinante, ¿no? En el vínculo del niño con la madre. Bowlby eso lo echa por tierra completamente. O sea, lo que él señala es que la necesidad de apego va mucho más allá de la alimentación, por ejemplo, en el niño, va mucho más allá de la sexualidad en el adulto, y no requiere, de hecho, estar conectado. O sea, lo que Bowlby dice, bueno, y piensen que Bowlby es posterior, ¿no? Pero Bowlby basa sus postulados en propuestas teóricas posteriores también a Freud, obviamente, donde, por ejemplo, aparecen todas estas investigaciones que no sé si ustedes recuerdan, de Harlow, por ejemplo. ¿Se acuerdan las investigaciones de Harlow del amor, decía él, de los monitos que preferían la madre de felpa? ¿Les suena haber escuchado alguna vez esa historia o no? Estoy hablando de algo muy lejano. Sí. Sí, un profe muy lejano. Muy lejano. Ya, pucha, voy a tratar. No, miren, después que terminemos esta clase me voy a salir de acá y les voy a dar les voy a pasar un vínculo en YouTube, porque esto es clásico, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo yo ahora, ya, pero bueno, es que son tantas las cosas que uno podría mostrarles, ¿no? Etcétera, que a lo mejor en ramos anteriores tampoco ha estado como esa línea teórica, ¿no? Bueno, pero a propósito de Harlow, Harlow lo que hizo fue investigar qué ocurría con monos en sus laboratorios, y en los videos aparecen, ¿no? Yo los tengo guardados en mi computador, pero sé que no se puede ver lo que yo veo en mi computador como video, sino que tiene que ser solo en YouTube. Por eso no me voy a aventurar a ponerlo, porque voy a tener que salirme de todo y después meterme. Pero después lo podemos mirar. Lo que hacía él era que ponía a estos monitos, no recuerdo ahora cuál era como la especie particular, ¿no? Porque ustedes saben que en los monos, los chimpancés, hay un montón como de distintas especies, entonces no puedo recordar ahora cuál eran qué área, o sea, qué especie particular usaba él, ¿no? Bueno, entonces él tenía a todos sus monitos en unas jaulitas, ¿no? Que aparecen ahí en los videos. Y entonces él empezó a alimentar a esos monitos. Él hizo como unas madres de fierro, ¿no? Y algunas de ellas las envolvió como en una felpa, como en una especie como de toallita, ¿no? Entonces lo que hizo este señor fue que empezó a darles la mamadera, entre comillas, ¿no? Literalmente una mamadera, ¿no?
que la tenía la madre de fierro, ¿no? Porque lo que él quería comprobar en realidad era esto que decía Freud en el fondo, ¿no? Que lo más importante era la necesidad de alimentación, en el fondo. O sea, que los niños nacen y se apegan, comillas, a la madre, dado que la madre los alimenta, ¿no? Bueno, entonces él hizo una serie de experimentos y entonces ponía el biberón en la madre, comillas, de fierro, y lo que veía él es que los monitos tomaban el biberón en la madre de fierro y inmediatamente terminaban, iban a abrazar a la madre de felpa, ¿no? Bueno, eso fue una de las cosas, ¿no? Uno de los elementos. Bueno, luego surgieron otros autores, hay uno muy conocido que es René Spitz, no sé si alguno lo ha escuchado, como de la misma época de Harlow, 1900 y algo, y él empezó a estudiar a los niños que eran hijos de personas que habían muerto en la guerra, ¿no? Porque ¿qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial muchos niños quedaron huérfanos en el fondo, sin padres, ¿no? Y muchos de esas, que a veces eran guaguas, ¿no? Eran llevados a los hospitales que había en esa época y entonces una vez en los hospitales intentaban salvarle la vida a los niños, ¿no? A las guaguas. Bueno, pero este señor empezó a notar, ¿no?, que los niños, esta es una cuestión horrible, que las guaguas, los niños, ¿no?, en el hospital podían tener todos los cuidados biológicamente necesarios, ¿no? Los alimentaban, les daban su leche, etcétera. No tenían nada, los mudaban, etcétera, pero los niños se morían igual. O sea, la tasa de mortalidad era extremadamente alta, ¿no? Entonces empezaron a darse cuenta que pareciera que el vínculo con un otro, que no basta en el fondo con satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Como básicas en términos de alimentación, ¿cierto? De temperatura, etcétera, sino que había algo más allá, que era esto vincular, que es que yo estoy siempre con la necesidad de relacionarme con un otro, ¿no? Y que cuando eso no existe, incluso el sistema inmunológico, bueno, eso ya ahora está comprobado, ¿no? Incluso el sistema inmunológico se deprime, ¿no? Ustedes, miren, hay investigaciones hoy día actuales que muestran que los niños que tienen un estilo, o sea, que tienen un apego seguro con sus cuidadores, tienen un sistema inmunológico mejor que los que tienen vínculos inseguros, a ese nivel, ¿no? Bueno, ustedes comprenderán que en ese minuto nada de eso se sabía, ¿no? Bueno, y luego, además de eso, empiezan a aparecer todas las investigaciones. Miren, hay un señor que es un chileno, que no me voy a acordar ahora el nombre, porque no es de mi área particularmente. Pucha, capaz que en el trayecto de lo que les cuento me acuerde. Bueno, es un investigador que creo que es de la Universidad de Chile, Fernando Monkeberg. Fernando Monkeberg. Ese señor empezó a investigar en ratas, imagínense, en ratas, qué pasaba con la nutrición, porque este fue un tipo que estuvo, o sea, en el fondo, que empezó sus investigaciones en una época que en Chile había mucha desnutrición, ¿no? Entonces, evidentemente que en algún minuto la idea era que los niños, ¿cierto?, no murieran por desnutrición, ¿no? Y parecía que no solo el tema iba por la alimentación en el fondo. Y fíjense que este tipo empezó a hacer unos experimentos que yo encuentro que, o sea, son así como ídolos, ¿no? O sea, como cuando yo los leí por primera vez, ¿no? Como que yo decía, como alguien, o sea, piensa, ¿no?, en tantas hipótesis que busca comprobar. Lo que hizo este tipo fue empezar a estudiar estos procesos y entre todas las cosas que ha hecho, porque ha hecho muchas cosas, a esta altura le han dado premios y todo, es un señor bastante mayor, entre todas las cosas que hizo, se dio cuenta en sus investigaciones que las ratas que eran acariciadas, y él hizo unas tazas, no recuerdo ahora de memoria la cantidad ni nada, pero él lo investigó con datos así como ya, por ejemplo, que las ratitas eran acariciadas por sus madres, pónganle ustedes, 1 hora al día, no sé, estoy inventando porque de verdad no me acuerdo de memoria. Bueno, y el tipo comprobó que esas ratas que tenían eso crecían mejor, estaban con un sistema inmunológico protegido, excelente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, imagínense,
son como muchos elementos que empiezan a dar cuenta en algún minuto de que parece que hay elementos que van mucho más allá de estos que Freud originalmente instauró, ¿no? Que obviamente son importantes, pero que parece que como hay explicaciones que no quedan como completas con la propuesta de Freud, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que Bowlby empezó como a enemistarse con la propuesta teórica de Freud, ¿no? Y otro de los elementos que está muy destacado en sus libros, que él no está de acuerdo, es que, no sé si ustedes recuerdan, que Freud lo que señalaba, por ejemplo, es que un mecanismo de defensa era la regresión, ¿no? Ese mecanismo de defensa consiste en que cuando una persona ha alcanzado una etapa de desarrollo, ¿no? X, dado algún tipo de frustración, angustia, problema, ¿no? Vuelve a una etapa anterior para poder resolverlo, ¿no? Por ejemplo, el clásico ejemplo de los libros de los niños que cuando nace el hermanito se hacen pipí, ¿no? Bueno, entonces Freud por ahí tiene toda una hipótesis, ¿no? De que la regresión de partida es algo negativo porque es un mecanismo de defensa. Pues se supone que los mecanismos de defensa surgen cuando el yo, voy a hablar un poco de lo psicodinámico, pero solamente para explicarlo, ¿no? Se supone que los mecanismos de defensa surgen cuando el yo, ¿cierto?, tiene que lidiar con aspectos muy angustiosos que no puede ver, que no puede llevar a la conciencia, entonces surge el mecanismo de defensa como una forma de proteger al sujeto de esos contenidos, ¿ya? Bueno, Bowlby no lo ve así eso tampoco. Por ejemplo, todo lo que Freud hablaba como necesidades de dependencia, que eran como evaluadas negativamente por él, ¿no? Esto mismo de un niño que nace el hermano, entonces quiere estar más pegado a su cuidador, o que un adulto que tiene una pérdida, por ejemplo, ¿no? Y entonces quiere volver a sus cuidadores originales. Bueno, para Bowlby todo eso es lo normal y esperable en una situación de angustia y dolor. Entonces, empezaron a ser varios los conceptos que Bowlby empezó a criticar del modelo psicoanalítico de Freud. Porque claro, para Bowlby, por ejemplo, la necesidad de dependencia es una necesidad que existe, ¿no? Nosotros cuando nacemos, desde la perspectiva de Bowlby, necesitamos apegarnos a un otro. Y si en algún minuto, piensen en esto, la teoría de Bowlby se basa en que cuando uno está en una situación de peligro, de angustia y aflicción, ¿dónde va? Recurre a la persona que es su vínculo de apego que lo sostiene en el fondo. Pero eso no es negativo, no es un mecanismo defensivo, no es malo que yo dependa de un otro y vuelva, ¿no? Al contrario, lo que Bowlby dice es que todos los seres humanos necesitamos eso, necesitamos tener una figura de apego que nos sostenga. Y, por ejemplo, evidentemente que si alguien adulto, no sé, se separa, por ejemplo, de su pareja siendo grande, ¿no? Bueno, para Bowlby, que es lo más lógico, que vuelva a buscar apoyo en sus figuras de apego originales, en sus padres, por ejemplo, ¿no? Eso no es un proceso regresivo, es un proceso natural. Lo mismo que pasa cuando alguien está enfermo, ¿no? O cuando los niños se enferman y la gente dice, uy, anda súper insoportable, se puso súper mamón porque está enfermo. Bueno, es que lógico, porque cuando está enfermo está en una situación de estrés y de angustia. Y cuando uno está así, desde el modelo de Bowlby, lo que necesita es que esa figura de apego vuelva a estar cerca para poder regularse. Pero no es negativo, no es algo malo, no es una necesidad de dependencia inadecuada, etcétera, ¿no? Entonces, fueron muchas las divergencias teóricas que empezó a tener Bowlby del modelo psicoanalítico clásico y a tal punto que en el fondo lo desterraron del modelo psicoanalítico clásico. Entonces, Bowlby en el tiempo quedó un poco como en tierra de nadie, ¿no? Porque él tampoco se consideraba cognitivo-conductual, digamos. O sea, no por el concepto de los modelos operantes internos, que efectivamente es un concepto mucho más cognitivo, porque lo que él señala es que los seres humanos hacemos esquemas, ¿no? Esquemas cognitivos, afectivos, motivacionales de las relaciones con los otros y de nosotros mismos. Por lo tanto, claro, si uno lo piensa, es un concepto bastante más cognitivo, pero que integra elementos afectivos. Piensen que los cognitivos clásicos en general no integran elementos afectivos. Bowlby sí lo hizo. Entonces, se fijan que Bowlby efectivamente está como en un contexto que es difícil como calzarlo en un solo modelo. Si ustedes me preguntan a mí,
¿Sí? Profe, ¿no será que más bien la línea ser más ecléctico? Entonces, como tomar de todo lo mejor Es y que yo más que criticar y eso pararse diría, de alguna forma. yo diría que más que eso lo pondría yo como un constructivista que en su época probablemente no estaba esa definición, ¿no? Porque lo que Bowlby hace es señalar que el ser humano en el fondo va construyendo su conocimiento. O sea, estos modelos operantes internos, ¿no? El ser humano los construye, pero los construye en una relación con un otro. No los construye cognitivamente. O sea, los teóricos cognitivos, ¿no? Se centran solo en el pensamiento. Bowlby no. Bowlby se centró en el pensamiento, en lo afectivo, en lo motivacional. O sea, él es mucho más integrador, más que ecléctico, porque, bueno, se supone que lo ecléctico solo junta, es como pegar nomás, ¿no? Lo integrador es que efectivamente logra una integración de elementos, que de mi punto de vista, Bowlby está mucho más cercano a una visión más constructivista del ser humano, ¿no? Un ser humano que nace y empieza a construir un mundo de significado, pero con sus propios modelos, operantes internos. Pero ¿de qué dependen esos modelos? De los vínculos que están alrededor. ¿Se fijan? Entonces, a mi perspectiva, esto es muy personal, yo lo veo así, pero en esa época los psicodinámicos clásicos le hicieron la super cruz, porque en el fondo es como que él se alejó, ¿no? De los propuestos originales, de las propuestas originales de Freud, y tuvo muchas disidencias. Cuando uno lee sus libros, él va como un poco señalando, ¿no? Cuáles son aquellas cosas en las que él disiente de la visión clásica del psicoanálisis. O sea, también por algo en el fondo no pudo seguir en esa línea, conceptualizado en esa línea teórica, ¿no? Entonces, fíjense que es bien interesante porque además incluso él toma también elementos del modelo sistémico. Bowlby, ¿no? Bowlby habla en sus libros de la relevancia de los sistemas, de la familia, ¿no? De cómo la familia ayuda a organizar al sujeto, de los vínculos. Ah, y ojo, se me está olvidando algo. Y además Bowlby toma mucho la perspectiva evolutiva, es decir, todo lo que tiene que ver con cómo un ser humano se adapta a su medio ambiente como sea. De hecho, la teoría del apego, piensen en esto, la teoría del apego responde a una teoría evolutiva también, ¿no? Por eso que para él es muy importante toda la investigación etológica con animales y de hecho, ¿no? Todos estos estudios, por ejemplo, con los chimpancés, etcétera, él los toma los estudios de Konrad Lorenz, que tiene estos estudios del imprinting, ¿no? Cuando los gansos nacen y seguían a Lorenz porque él era el primero que aparecía, ¿no? Y se veían todos así en filita, no sé si han visto esas imágenes, que son muy bonitas también de esos autores, pero que vienen de una tradición también como del estudio de la evolución, ¿no? Casi darwiniano. Entonces, ahora, claro, lo que hace Bowlby es tomar todos esos distintos elementos y ponerlos en una teoría que da cuenta de cómo el ser humano se va organizando, ¿no? Desde que nace, pero en esta intersubjetividad que es una construcción recíproca con otros. Y fíjense que eso no es fácil encontrar en los otros modelos, ¿no? Entonces, por ahí, claro, efectivamente Bowlby tiene entra en un territorio para su época absolutamente vanguardista, o sea, tomando las últimas investigaciones de esa época, etcétera, ¿no? Y que, bueno, hoy en día, o sea, de verdad que los postulados de Bowlby y la teoría del apego, o sea, ya es que no puede tener más elementos a su favor, digamos, ¿no? Comprobados en investigación también dura. Entonces, ahí hay un desarrollo muy, muy interesante, ¿no? Que si Dios quiere, y espero, lo puedan ver conmigo el próximo año, ojalá en una sala de clases, pero bueno, recemos para que eso ocurra ya, y que sea así, lo vamos a ver con mucho detalle y lo voy a ver yo, porque ese es mi área de desarrollo en todo sentido, de terapéutica, de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, en el modelo más conductual encontramos a Watson, a Pavlov, a Eysenck, que lo nombramos también delante, Wolpe, Skinner, Rachman, Lazarus, Bandura, Goldfried, ¿no? En el modelo más cognitivo, ahí empiezan a surgir otros autores, Piaget, Kelly, Ellis, Beck, Dawson, de Zurilla, Mahoney, Guidano, Liotti, que incluso Guidano, ¿no? Que es el que creó el modelo por racionalista,
aparece en el modelo cognitivo porque él surge, ¿no?, en el contexto de la psicoterapia cognitivo-conductual. Luego pasa a un plano mucho más constructivista, ¿no? Pero nace en ese contexto. Tenemos también el modelo humanista, donde están Maslow, Rogers, Peirce, Frank, May, Yalom, Greenberg, ¿no? Greenberg es un autor que hasta hoy día es muy productivo, ¿no? Escribe constantemente. Y en el modelo más sistémico tenemos a Bertalanffy, Bateson, Minuchin, Václavic, Halley, Satir, Kinney, Selvini Palazzoli, White, ¿no? Y probablemente otros que ustedes ya deben haber encontrado, ¿no?, en el desarrollo de toda esta carrera, porque además, no sé, pues si ustedes tienen clases con la profesora Maribel, probablemente la profesora Maribel va a enfatizar, ¿cierto?, los autores sistémicos, porque esa es la línea de ella, o la profe Ingrid, ¿no? Pero si ustedes tienen clases con la profesora Carolina Danek, por ejemplo, probablemente van a tener mucho más enfatizado los autores como Ellis, Beck, ¿no?, que son los cognitivos más clásicos. Y bueno, en este minuto entiendo que modelo conductual va quedando poco de los clásicos, pero probablemente en psicología del aprendizaje, si tuvieron algún ramo en que vieran esos contenidos, algún profesor les tiene que haber pasado a Pavlov, a Watson, a Eysenck, a Skinner, ¿no?, que son los clásicos, ¿no? Y me imagino que la profesora Lorena, ¿cierto?, estará más en la línea de Freud y los post, ¿no? Ana Freud, Winnicott probablemente, Kember, no sé si verá, por ejemplo, a, ¿cómo se llama este que me gusta mucho a mí, que yo lo trabajo mucho, que es Peter Fonagy, por ejemplo, que es muy actual, ¿no? Y él está dentro del modelo psicoanalítico. Bueno, y así hay un montón de autores dentro de cada línea teórica, ¿no? Estos modelos suelen ser los que han tenido más desarrollo no solo teórico, sino también de investigación, ¿no? Y que además son los que en general muchos de los terapeutas se declaran estando o perteneciendo a alguno de estos modelos, más los últimos que tienen que ver con los enfoques más, como decía Ángela, o eclécticos o integrativos, ¿no? Aquí hay esta es una investigación, no es antigua, de Michael Mahoney, no sé si alguien alcanzó a ubicar o a leer o a ver en algún minuto a Michael Mahoney, que surge desde la psicología más cognitiva, también de la psicoterapia más cognitiva, perdón, y que luego, sus últimos años, ya se trasladó derechamente al constructivismo, ¿no? Como muchos, como eran muy amigos con Guidano, de hecho, con Juan Balbi, estaban todos en ese grupo como de los que partieron desde lo cognitivo clásico y a raíz de las dificultades con ciertos pacientes, ¿no?, se fueron trasladando de a poco a una mirada un poco más integradora, ¿no? A mí me sigue gustando mucho este gráfico porque un poco les quiero mostrar, ahí tengo el puntero, que si ustedes se fijan, esto es solo como para tener un poco visualmente, ¿no?, la idea justamente de cómo fueron variando las líneas teóricas. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, el eclecticismo efectivamente tiene la mayor cantidad de psicólogos o terapeutas declarándose como eclécticos, ¿no? Y le sigue, miren esto, la psicodinámica, ¿no? Luego tenemos la cognitiva, luego tenemos la comportamental, que es la conductual, ¿no? Luego tenemos la humanista y al final tenemos el énfasis en el enfoque sistémico. Fíjense que hace algunos años leí, hace pocos años, y es un error no haberlo integrado en esta presentación, que alguna investigación que se ha hecho aquí en Chile, ¿no?, pero no recuerdo ahora de memoria los datos porque no los registré, ¿no?, pero cuando leí esa investigación, que no me acuerdo si era como de los típicos que investigan ese tipo de cosas en Chile, el Pablo Vera Villarroel, no estoy segura, pero creo que era alguien como así, ¿no? Y fíjense que lo que señalaban era que aquí en Chile la mayoría se declaraba perteneciente al enfoque sistémico. O sea, Chile es un país que se declara más sistémico, cosa que no se relaciona, ¿no?, con estas investigaciones en Estados Unidos, ¿ya? Eso es algo importante tener en cuenta, ¿no? Bueno, porque es un estudio chileno. Fíjense que en el 97 hay otros autores, que es Norcross, Karg y Prochaska, este es el Prochaska de Prochaska y Clemente, que deben conocer ustedes, hicieron también un análisis similar, ¿no?, de las tendencias de los teóricos de los psicólogos clínicos, pero también en Norteamérica,
Fíjense que de nuevo lo que aparece más importante es lo ecléctico, aunque aquí ya agregan lo integrador, ¿no? Porque en términos de lo que pasó en el tiempo, lo ecléctico fue lo primero, ¿no? Los enfoques que se declaraban eclécticos en términos un poco de lo que comentaba Ángela delante, que era esto de ir como tomando lo más importante, lo más efectivo de los enfoques y trabajando igualmente con todos, ¿no? Bueno, pero luego de eso hay toda otra línea teórica que es la integradora, que supuestamente lo que hace es no solo tomar y como pegarlo, ¿no? Sino que darle un sentido de integración a eso. Ahora, eso no es tan simple como parece, ¿no? Y yo creo que, a ver, ¿cómo lo digo? Yo creo que no es fácil, por ejemplo, integrar el psicoanálisis con el movimiento conductual, ¿se fijan? O sea, hay como bases epistemológicas contrarias, po. Entonces, de pronto, como que uno tiene la sensación de que puede sonar un poco antojadizo, ¿no? Como tener un intento de aunar bases teóricas que son muy distintas, ¿no? Bueno, pero no importa, hay líneas teóricas que trabajan desde ahí y a mí me parece que todo es respetable, ¿no? Así que yo creo que ahí cada uno puede ir encontrando, ¿no? Nosotros aquí en Chile, por ejemplo, tenemos un referente, referentísimo, les diría yo, en psicoterapia integrativa, que es un autor que se llama Roberto Paso, no sé si alguno lo ha escuchado ya. Roberto Paso es un psicólogo chileno que ha escrito un montón de papers, libros y todo, que incluso, pucha, no quiero mentir en el año, pero porque no lo recuerdo, pero incluso se ganó el premio Sigmund Freud en algún minuto, que es un premio internacional, ¿no? Se lo dieron a él hace varios años atrás ya, pero no me acuerdo. Tiene que haber sido como por el 2010, 2006, no sé, como esos años, ¿no? Que insisto, no es un premio, no es cualquier cosa, ¿no? Es un premio que se da a nivel mundial, cada año eligen, ¿no? Y él tiene, creo que en este minuto está en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, no estoy segura, pero él, por ejemplo, tiene un magíster en psicoterapia integrativa, yo tengo un montón de conocidos que lo han hecho, algunos cercanos, ¿no? Que me han contado y todo. Él tiene su libro, que yo, de hecho, yo lo tengo, de psicoterapia integrativa, estoy mirando, pero no, debe estar en mi consulta. Y él tiene una propuesta, miren, teórica, que yo no sé si logra funcionar perfecto en lo práctico, pero tiene una propuesta teórica interesantísima, donde él en sus textos y en sus clases y en sus charlas habla, ¿no? De cómo integrar tanto el modelo psicodinámico con lo conductual, con lo humanista, con lo transpersonal, con lo biológico, ¿no? Que puesto en papel es una maravilla, ¿no? Yo tengo colegas que han hecho el magíster y todo y me han dicho, mira, en realidad lo concreto no es tan simple como parece, ¿no? Pero en papel, chiquillo, es una maravilla. O sea, da gusto leer lo que han escrito, porque es un tipo ordenado, preciso, con referencias actualizadas en cada tema, ¿no? Yo creo que, fíjense que yo tengo la convicción a esta altura de mi vida que independiente de lo que uno elija finalmente, o sea, me refiero, independiente del enfoque que ustedes finalmente elijan, ¿no? Lo ideal, primero, es pasar por todo, por los que más puedan, no sé. Al menos en el magíster nosotros hacíamos eso, ¿no? O sea, no, nos enseñaban de todos los modelos primero, humanista, sistémico, cognitivo-conductual, psicoanalítico, constructivista, ¿no? Y luego entonces, cuando uno ya conoce todo eso, entonces uno elegir en qué profundizar, ¿no? Porque eso da una mirada mucho más amplia, una perspectiva mucho más integradora, en que uno puede, ¿no? Analizar, por ejemplo, al mismo tiempo lo que le empieza a pasar al sujeto, pero también lo que está pasando en su contexto familiar, en términos de cómo está inmerso en un sistema que también lo determina, comillas, de alguna manera, se fijan y uno puede usar los conceptos. Entonces, la verdad es que independiente que a lo mejor uno luego elija un modelo puntual, mi sugerencia es que ustedes, en la medida que puedan, ¿no? Tratar de conocer las distintas líneas teóricas, al menos las más importantes, ¿no? Que son estas que están acá. ¿Sí? Se supone que uno, cuando hace la elección de los paradigmas, que se supone que se sugieren dos, ¿no? Uno,
los elige también en función a cómo uno ve el mundo y cómo uno ve también la realidad. Entonces, si por ejemplo uno es de un corte más humanista o más psicoanalítico, pues no va a encajar mucho como con algo conductual, porque ahí como que ni pega ni junta. Entonces también tiene que ver como el terapeuta o el psicólogo cómo es, y ahí elige. Ahora, los psicólogos que son más amplios, que son más versátiles, podrían ser más integradores, porque se pueden como acomodar a todo. Entonces también va como en cómo es uno. Absolutamente de acuerdo con todo tu comentario, de principio a fin, ¿no? O sea, de verdad que el estilo personal del terapeuta, ¿no? Influye enormemente en cuál va a ser la orientación que prefiera, ¿no? Ahora, lo ideal sería que antes de elegir una, esa es como mi sugerencia, ¿no? Que antes de elegir una, conozca las otras. Porque en el fondo, la mejor elección va a ser cuando uno ya tiene bases fundadas para saber lo que está eligiendo. ¿Se entiende? Por mucho que uno pueda tener como incluso, a ver, un estilo marcado y uno a veces lo nota, ¿no? Incluso en los alumnos, o sea, que de repente a alguno le gusta el psicoanálisis y de verdad es lo que lo apasiona, etcétera, ¿no? Ya, pero qué importante saber primero cómo son los otros enfoques. Ok, no le gustó, no importa, estúdielo primero. Luego entonces, con conocimiento, elija cuál prefiere, ¿no? Elija cuál más le acomoda, elija en cuál quiere profundizar, ¿no? Pero imagínense que todo esto, yo siempre le digo a los alumnos, los modelos es como cambiarse los lentes, no es más que eso. Porque cada modelo mira también elementos distintos, releva elementos claves que a lo mejor otro modelo no releva, ¿se fijan? Pero no es que dejen de existir probablemente. O sea, yo lo puedo mirar con distintos lentes, me los puedo ir cambiando. Ahora, si me pongo un lente morado, veo el mundo morado. Si me pongo un lente rojo, veo el mundo rojo. Si me pongo un lente amarillo, veo el mundo amarillo, ¿no? Obviamente va a afectar qué teoría, a cuál le creo yo, ¿no? Ya. Pero si conozco solo una, no sé nada de lo que las otras podrían iluminarme, ¿no? Entonces, miren esto. Piensen en mi caso, ¿no? Ya, ¿qué pasa si un paciente, por ejemplo, por lo que sea, por su motivo consulta, por la problemática que tiene, etcétera, no se acomoda a mi modelo? Porque el mío es un modelo puntual, digamos. Ya. Y yo no sé nada más de ninguna otra cosa. En el fondo, no tengo ninguna posibilidad de movimiento, ¿no? Para yo incluso hacer un diagnóstico inicial, ¿no? Quizá podría necesitar elementos que no están en mi modelo de trabajo puntual, ¿no? Imagínense que yo en otro ramo, que si Dios quiere también lo van a tener conmigo el próximo año, que lo estoy teniendo ahora con los chicos de cuarto, y lo tuve el año pasado con los de quinto, y así, ¿no? Sucesivamente, llevo muchos años haciendo eso. Imagínense que en el ramo de taller de intervención intermedia, yo con los chicos veo primero el modelo posracionalista y luego veo depresión y suicidio, ¿no? Bueno, si yo recibo un paciente que tiene riesgo suicida, importa un comino si yo soy terapeuta cognitivo posracionalista. O sea que, dado ese contexto del paciente, yo no puedo trabajar como desconociendo todo lo que implica, ¿no? Ese riesgo y yo saber qué tengo que hacer en ese contexto. Yo no puedo decir, no, pero es que el modelo profesionalista trabaja desde esto otro y no se preocupa si hay riesgos. No, pues está mal, pues. Está todo mal, pues. ¿Se fijan? O sea, yo tengo que saber que en un contexto así, probablemente los lineamientos que yo tengo que seguir no son dados literalmente por Guidano, porque él trabajó a nivel general, él no se metió en ese tema puntual. Bueno, pero hoy día tenemos un montón de información de gente que sí se metió en ese tema puntual, que es un tema grave, que es un tema de riesgo, y que además está reñido con la ética desde la cual nosotros trabajamos.
Entonces, yo no puedo hacer eso, no puedo decir, uy, ¿sabe qué? Esta materia no me gustó, no me interesó, así que yo fíjese que no sé qué hacer si usted tiene ideación suicida, ¿no? Mejor váyase. No, pues, no sé si entienden a qué voy. Como que pueden seguir mi razonamiento. O sea, el ejemplo que doy, ¿les ayuda como a entender dónde quiero ir? ¿O no? Sí, yo creo que igual sí, profe, porque es como encuentro súper importante el ampliar como el panorama y saber bien con respecto a todos los lineamientos como para poder elegir uno. A mí igual me gustaría todo el tema de la clínica, pero igual me da miedo ese tema como de intentar elegir el que sea mejor y eso, pues que se complementen con mis habilidades y también me sirva para después. Exacto. O sea, por eso que probablemente si ustedes ya conocen primero, ¿no?, elementos de cada uno, van a tener muchas más posibilidades de saber qué les parece a ustedes que les acomoda más, ¿no? Porque además uno a veces eso lo va descubriendo en la práctica. Como decía Ángela, sí, uno tiene un estilo, ¿no? Eso pajaritablemente, digamos, todos lo tenemos, ¿no? Pero además de eso, uno a veces se encuentra con que en la práctica a veces eso no anda. O sea, y yo puedo decir en mi experiencia personal, ¿no?, a mí siempre me gustó más el modelo cognitivo-conductual clásico, ¿no? Porque yo soy muy ordenada, muy estructurada, me gusta todo como poder leerlo, ¿no? Como poder decir esto es el objetivo. Bueno, y en general la visión, ¿no?, de los psicólogos cognitivos más clásicos es así, es muy ordenada, está todo muy investigado, ¿no? Bueno, pero a mí me empezó a pasar, en mi experiencia clínica, ¿no?, me refiero en mi desempeño, me empezó a pasar que había pacientes que no respondían a eso. O sea, que por más que yo trataba de hacer persuasión, diálogo socrático, es como, no sé, ver variables alternativas, ampliar la perspectiva, ¿no?, y entender la importancia de los pensamientos y todo eso, ¿no? O sea, no había caso, no andaba. O sea, algo faltaba ahí, ¿no? No daba abasto como enfoque. Entonces, a veces también esto va ocurriendo en la práctica, ¿no? Y más aún, miren, esto es más complejo aún. Hay pacientes que con esos modelos clásicos andan perfecto, ¿no? De hecho yo les conté delante que yo cuando recién volví a Talca, yo partí trabajando en un consultorio de atención primaria, que era el consultorio norte, no sé si alguien lo ubica, el José Dionisio Astaburuaga, que queda ahí cerca de la Universidad de Talca, ¿no? Ese fue mi primer trabajo como en servicio público y todo. Y miren esto, nosotros nos tocaba hacer, a los psicólogos que trabajábamos ahí, yo entré por un programa de depresión. Y el programa de depresión ingresaba obviamente personas que tuvieran un trastorno depresivo leve o moderado, a todo reventar, porque era atención primaria. Entonces nosotros teníamos que trabajar con los pacientes en grupos, ¿no? Y hacíamos talleres que tenían 6 sesiones que estaban estructuradas, a lo más nos podíamos demorar 8, era así como, ya te permitimos en el fondo hacer 2 sesiones más, porque a veces nos demorábamos, ¿no? Pero ese taller venía estandarizado del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud hacía programas que se aplicaran en todo Chile, lo mismo, idénticos, ¿no? Entonces tenía sesión 1, tales contenidos, sesión 2, tales cosas, sesión 3, tales cosas, 6 sesiones absolutamente estandarizadas, con ejercicio, incluso nosotros teníamos que supuestamente pasarle al paciente algunas cosas que tenía que rellenar, por ejemplo, ejercicio que se tenía que llevar a la casa y traerlos de vuelta. Ya, imagínense que yo tenía pacientes que no sabían leer, yo no les podía entregar esas cosas a ellos. Entonces, imagínense, pues, ¿cómo le voy a entregar un ejercicio, no sé, de una autoobservación, por ejemplo, a un paciente que no sabe leer? ¿Cómo lo contesta si no sabe leer? O sea, ya, uno se encuentra en la práctica una serie de cosas, ¿no?, que no son las que están en los libros, que no son las que le dijeron el Ministerio de Salud, que no son... Ya, primero. Ya. Segundo, resulta que algunas personas de esos grupos
funcionaban fantástico con esa intervención grupal. Olvídense, miren, yo me llevé sorpresas así, pero ya que yo no lo podía creer, personas que llegaban súper tristes, no sé qué, y después de las 6 sesiones estaban felices, se habían hecho amigos en el grupo, terminaban contentos, conectados. Miren, pucha, de verdad, una intervención sumamente efectiva en un porcentaje de esas personas, ¿no? Y había otro porcentaje de esas personas que era como no hacerle ni cosquillas, po. Entonces, miren esto, más encima, y que eso lo vamos a ver en este ramo nosotros, juntos, ustedes y yo, ¿no? Hay todo un tema que tiene que ver con las características del paciente, que yo no las sé de antemano. O sea, no puedo asumir, ¿no?, que porque yo trabajo en un modelo, entonces se va a acomodar necesariamente. Y hay veces que efectivamente lo que uno tiene que decir es, mire, ¿sabe qué? Esto que usted necesita, yo no se lo puedo dar. O sea, de verdad, no está dentro de mis habilidades, dentro de mi formación. No sé, por ejemplo, yo no hago terapia de pareja. Y si viene alguien y me dice, pucha, ¿sabe qué? Yo en realidad vine donde usted, pero yo quería venir con mi marido, o yo quiero traer a mi esposa y hacer con ella la terapia con usted, es que no puedo ofrecerle eso, porque yo no me formé como terapeuta de pareja, yo me formé como terapeuta individual. O sea, ¿yo qué voy a inventar? Voy a improvisar con ellos y le voy, no sé, pues le voy a hacer preguntas ridículas porque a mí, por no perder a esa paciente, no puedo, po. No puedo si yo no hago terapia de pareja. O que me dijera, ¿no? Y sabe que vengo a terapia familiar, no hago terapia familiar, no puedo hacer ese acomodo, ¿no? Tiene otras características, tiene otra forma de funcionar. O cuando, por ejemplo, de repente me ha pasado, y ayer les contaba a los chicos de cuarto que me ha pasado que paciente, una vez me pasó un señor que me dice, en la primera sesión, me dice, mire, sabe que yo vengo a verla, qué sé yo, la recomendaron, no sé qué. Y lo que pasa, me dice que yo estoy pasando por un proceso súper difícil de pareja, me dice, y yo quisiera pedirle a usted que me ayude porque yo quiero saber si yo debo o no separarme. Debo o no separarme. Así como que me quedó en la cabeza así. ¿Cómo voy a saber yo si alguien debe o no separarse? No sé, yo no trabajo así, ¿no? Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, guau, no, estamos mal porque yo nunca le voy a poder decir, ¿sabe qué? Usted lo que debe hacer es esto, ¿no? Porque mi forma, el modelo en que trabajo, no es uno que es para que el paciente venga y yo le dé la solución. ¿Se fijan? Yo voy a mirar con ese paciente lo que a él le pasa, cómo le ocurre, cómo llegó a sentirse así, cómo llegó a no poder tomar una decisión, cómo llegó a no poder saber qué hacer en un contexto que, y aunque sufra, no puede salir. A eso puedo hacer yo. Pero yo no le puedo decir, mire, ¿sabe qué? Después de que hoy día usted me cuenta esto, yo le digo que mejor sepárese. Jamás, po. Pero a lo mejor otro modelo lo haría. No tengo idea, ¿no? Porque yo escuchaba, por ejemplo, no sé, po, me estoy acordando del psiquiatra, que no sé si alguien lo ubica, el doctor Chover, que bueno, yo he escuchado muchas historias de él, la verdad no lo conozco, pero por ejemplo, a mí hay alumnos incluso, ¿no? Como ustedes, que me han dicho, profe, el doctor Chover me dijo que estaba puro tonteando, que me dejara de lesear, o profe, ¿sabe qué? Me dijo que lo mío era una depresión endógena que nunca se me iba a pasar. Ya, de verdad, sí, sí, o no, ¿sabe qué? Me dijo que para todo el show que estoy haciendo, mejor vaya y me tire al río nomás como le estoy diciendo, ¿no? Intervenciones de ese tipo, ¿no? Yo no tengo idea qué base teórica tendrá él, ¿no? Pero me imagino que alguna tendrá, digamos, ¿no? Para dar una instrucción como esa, literal, ¿no? Esto no es un invento mío. Yo lo he escuchado a gente que ha ido, tengo amigos que han ido, amigas mías que han ido, no porque yo los haya recomendado, porque yo no voy a recomendar a alguien que trabaje así, pero que han ido por razones, porque alguien dijo, oye, y yo digo, wow, me desayuno las intervenciones, ¿no? ¿De qué modelo teórico? No tengo idea, ya. Pero esas a todos les servirán, a alguien les servirá, o sea, a mis alumnos no les sirve, a ninguno. O sea, todos los que me han comentado, que no, a lo mejor hay más, ¿no? Que han ido y no me han comentado a mí, pero todos los que me han comentado alguna vez me han dicho, profe, me sentí peor, me sentí pésimo, fue súper triste estar en esa situación, pucha me criticó, pucha me retó, pucha me... Chuta, qué intervenciones, no tengo idea. Pero lo que quiero decir es que hay una dispersión gigante
y que también a veces las características del paciente tienen que, en el fondo, importarnos a nosotros para saber si podemos o no ofrecerles una atención de calidad. Y si entonces el paciente necesita terapia pareja, entonces yo no le voy a decir que necesita terapia individual, po. Le voy a decir que lo ideal para él es que tenga que tener terapia pareja y lo voy a mandar donde un terapeuta pareja, ¿se fijan? O si yo veo que lo más importante es es una terapia de familia, yo le voy a decir, mire, ¿sabe qué? Y yo generalmente se los digo hacia los pacientes. Le digo, mire, yo encantada trabajo con usted, pero para usted lo mejor sería en este minuto ir a una terapia pareja. Pero si usted quiere seguir conmigo, yo feliz, digamos. Encantada, ¿no? Pero no es lo que más necesita usted en este minuto. O sea, lo ideal para usted sería poder ir con su pareja, juntos, y buscar ese tipo de atención. Y yo no se lo puedo dar, ¿no? Pero no voy a meter al paciente ahí como dice uno, ¿no? Así como a la fuerza, porque mi modelo de trabajo es individual y por racionalista, pues. Si la persona necesita otra cosa, está buscando otra cosa y tiene un problema de pareja grave y si no lo resuelve, no va a poder salir de lo que le está pasando, ¿se fijan? Ahora, hay veces que sí, pues, lo hacemos así, ¿no? También, a veces yo los veo en terapia individual, otra persona, por ejemplo, me ha tocado hace poco, tenía una paciente que yo la atendía en terapia individual a ella, su marido iba donde otro psicólogo individual, ¿no? Y además, ellos juntos tenían a una terapeuta pareja. Imagínense, 3 intervenciones al mismo tiempo. De hecho, a mí me llegó la señora porque esa terapeuta pareja que nos conocemos hace tiempo y a veces trabajamos juntas así, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo un paciente individual que me cuenta que necesita terapia familia o pareja y le hablo a ella y le digo, pucha, ¿sabes qué? Porfa, atiéndelos tú como pareja porque yo estoy en esto otro y después nos coordinamos y los pacientes saben, ¿no? Y al revés, ¿no? Y en este caso ella me mandó a esa mujer y me dijo, mira, ¿sabes qué? Este es un matrimonio que tiene en la escoba, la señora pilló al marido que le era infiel y tiene, está al gato. Y aparte de hacer la terapia de pareja, ella tiene que ir a terapia individual porque está muy mal, no va a resultar lo de pareja si ella en el fondo, no tiene un apoyo único, concreto, que se lo puedes dar tú, y yo sigo trabajando con ellos mientras en pareja, y además voy a mandar al marido, no sé a quién, a otra persona, ¿no? Entonces trabajamos en esos 3, comillas, grupos, ¿se fijan? Entonces, eso es del paciente. O sea, yo cómo voy a decir hoy, ¿sabe qué? No se preocupe, usted va a andar súper bien con pura psicoterapia individual. No vaya a ninguna parte más. No importa que tenga la escoba con su marido y que tenga el medio conflicto, que él fue infiel y que no sé qué, y no tienen cómo resolver eso. No, pues. Entonces, yo creo que ahí hay un sinfín de matices, ¿no? En los que nosotros también vamos a ir entrando a propósito de las características del paciente, que hacen que a veces uno no pueda quedarse solo en su mirada como única, ¿no? Que es lo que por eso les digo, a mí me pasa, ¿no? Yo cuando me llega un paciente con riesgo suicida, que por suerte me llega muy poco en general, pero me ha llegado más de una vez, ¿no? O sea, olvídense, po, me vuelvo loca, po. O sea, ahí no hago lo que hago con los otros pacientes porque no puedo arriesgarme a que le pase algo. O sea, primero tengo que estabilizarlo, o sea, lo tengo que mandar al psiquiatra, lo tengo que llevar a la familia, tengo que ver qué tan grave puede ser lo que le está pasando. O sea, olvídense el checklist que me tengo que mandar con un paciente así, po. Y en el fondo la urgencia de tratar de no cometer errores, porque esos son casos mucho más complejos, ¿se fijan? Entonces, imagínense que yo dijera, no, es que sabe que yo no, esa parte no me la estudié, así que no, lo lamento, ¿no? No, pues si uno es clínico tiene que saber que de repente le pueden llegar casos más graves y otros menos graves, ¿no? Y con los más graves hay un protocolo a seguir, que no depende de ningún modelo teórico, o sea, yo podría ser sistémica, podría ser cognitivo-conductual, podría ser constructivista, podría ser psicodinámica, podría ser porracionalista, pero si un paciente llega con riesgo suicida, el proceso es otro, punto. Al menos... Ay, escucha algo. Ese no es un problema, ¿no? Espera. Diana, te pido que me des unos días para solucionar todo. Ay. Escucho algo que me interfiere. micrófono abierto. Ahí sí, ahí parece que lo apagaron, ya.
Entonces, ahí evidentemente, ¿no?, manda la necesidad del paciente chiquillo. O sea, eso es algo que uno nunca puede olvidar, y a veces los pacientes demandan cosas que nosotros no sabemos. Yo siempre les digo a los alumnos, miren, yo tengo en este minuto 46 años. Salí de la U, me ofrecieron un magíster en clínica, aprendí de todos los modelos. Luego me formé en un modelo puntual, que es el que más me gusta a mí. Luego de eso, tengo procesos de psicoterapia personal, que también es lo indicado, ¿no?, para ser un buen terapeuta. Y hoy día, a mis 46 años, después de llevar 20 años en esto, atendiendo pacientes, todo este tiempo, yo todavía hay pacientes con los que he tenido que pedir supervisión a un terapeuta más experto que yo. Me pasa cada cierto tiempo, ¿no? De hecho, la última vez que pedí supervisión fue el año pasado, que me llegó una adolescente, pero que mire, yo creo que es el caso más difícil que me ha tocado en la vida, ¿sí? Es una cuestión terrible, terriblemente difícil. Un chico que tenía una depresión profunda, ideación suicida, riesgo suicida, una familia muy poco comprometida, un chico que no le interesaba hacer psicoterapia, pero ni por las tapas. En el fondo me lo mandó el psiquiatra, quien dijo tiene que ir y punto. La familia lo obligó, en el fondo, lo llevaban así como casi que lo iban a dejar y lo iban a buscar. Un chico que no hacía nada, mire, tenía una desmotivación a tal punto que no estaba yendo a la universidad, era un chico con muchos recursos, o sea, en una familia de mucho dinero, ¿no? Y el chico había ido a la universidad a estudiar una carrera que en el camino no le gustó, se salió, ¿no? Cuando yo lo atendí llevaba, no sé, 1 año y medio sin estudiar, pero sin hacer literalmente nada, cero, ¿no? Porque, ok, ya salió a la universidad, no sé, pues, ok, no le gusta su carrera, bueno, pero no sé, me imagino que el paso siguiente será trabajar en algo, ¿no? O sea, hacer algo con su vida, ¿no? Este era un chico que no hacía nada, literalmente nada. Estaba todo el día encerrado en su pieza, con esto, ¿no?, en la cabeza constantemente. Una mamá que ya había tirado la esponja, no sabía qué hacer, el papá no se metía, la hermana por otro lado también deprimía, ¿no? Y yo cuando me llegó, de verdad, o sea que les juro que traté, no hubo caso. Y tuve que pedir supervisión a una terapeuta que es la que yo siempre le pido ayuda, ¿no?, que es una mujer mayor que yo, en la cual confío mucho, que tiene más atención, o sea, se dedica prácticamente solo a la clínica, ¿no?, tiene mucha atención de muchos pacientes, y ella me tuvo que ayudar. O sea, yo de verdad estaba así como, no sé qué más hacer. O sea, no, estaba entregada. Así, yo dije, aquí no sé, no hay forma. Hice todo lo que está descrito, ¿no?, con un paciente que está en esas condiciones y en riesgo. De hecho, la familia entró en una psicoterapia de familia en paralelo, ¿no? La madre la logramos convencer también de que ella fuera a un proceso de psicoterapia personal, ¿no? El chico seguía conmigo, alcanzó a estar algunos meses, pero les digo, o sea, de verdad que el primer periodo di tumbo. O sea, no estoy siendo súper sincera. Y tuve que pedir ayuda, porque de verdad que yo así como que dije, o sea, aquí llega la sesión y yo de verdad no sabía por dónde ir. O sea, no. Entonces, lo que quiero además mostrarles, ¿no?, es que este trabajo no es simple cuando uno tiene pacientes complejos. O sea, es simple en la medida que yo tengo pacientes simples, ¿no? Pero cuando los casos son de alta complejidad, exigen mucho, ¿no?, de nuestros conocimientos. Y no importa, porque en ese contexto siempre está la posibilidad de pedir ayuda. Yo siempre cuando los alumnos pasan a sus prácticas profesionales, yo siempre les digo, aprovechen a sus supervisores de práctica, sáquenles el jugo, para eso están. Para preguntarles, para pedirles, para que si ustedes tienen un caso de mayor complejidad, en el fondo a lo mejor van a tener que hacer 2 sesiones a la semana, bueno, y van a tener que arreglárselas y el supervisor les irá indicando todo lo que tienen que hacer, ¿se fijan? Entonces, claro, es un trabajo bastante desafiante, porque en la medida que las características del paciente, por eso digo, no, la próxima clase nos vamos a meter profundamente en eso, ¿no? ¿Qué paciente tenemos al frente? Demanda también distintas habilidades y a veces distintas teorías, ¿no? O a veces distintos contenidos, ¿no? Como este ejemplo que les doy, si tengo un paciente con un riesgo suicida, ¿no?
Entonces yo no puedo no entrar en ese ámbito porque es la única forma de saber qué tan en riesgo está. Entonces yo no puedo desconocer y decir, chuta, es que sabe que yo nunca he ido a un curso de riesgo suicida. Bueno, entonces busque, lea, no sé, fórmese, haga algo con alguien, pregúntele a algún profesor, se fijan, como para saber identificar las cosas que a alguien lo pueden hacer estar en riesgo. Y luego entonces sigo atendiendo, pero no que voy a decir, chuta, es que mi modelo justo eso no lo desarrolla tanto. Chuta, es que eso no es problema del paciente. Entonces, a veces, dado ciertas problemáticas del paciente, nosotros buscamos actualización, ¿se entiende? O sea, si nos llega un paciente, no sé, pues con consumo de sustancias, por ejemplo, pucha, eso tiene otras complicaciones. Si no sabemos bien qué hacer, si el paciente no deja de consumir, por ejemplo, etcétera, la psicoterapia puede no servir de nada. Entonces yo primero tendría que decirle al paciente, pues ser honesto y decirle, mire, sabe que yo lo puedo atender, pero la verdad es que si usted no deja o de tomar o de fumar marihuana o deja la cocaína o lo que sea, es como que usted llega acá, le entra por un oído y le sale por el otro, y todo lo que yo podría avanzar, que sería mucho más rápido, no lo vamos a poder hacer por su consumo de sustancias, ¿no? Ahora, si usted quiere gastar su plata en venir acá y conversar conmigo toda la semana y seguir tomando todo lo que toma, que lo va a tener deprimido igual, digamos, por mucha psicoterapia que haga, claro, la persona puede estar dispuesta a pagarlo, ¿no? Pero yo no puedo no decir todo eso que implica, porque sabemos que las personas que tienen consumo de sustancias, ¿no?, tienen efecto a nivel de su sistema nervioso central, y una persona que consume alcohol constantemente, lo más probable es que se deprima en el fondo, ¿no? Y ojo, porque no es una depresión por la depresión, es una depresión que viene posterior a un consumo de sustancias exacerbado. O sea, en el fondo está deprimido porque consume sustancias. Y si yo saco las sustancias ya no está más deprimido. O sea, una cuestión fundamental. ¿Se fijan? Entonces, hay toda una serie, insisto, de matices que tienen que ver con quién tengo al frente. Y eso nos lleva a tomar, ¿cierto?, ciertas decisiones que son importantes. Entonces, en orientaciones, si ustedes se fijan a través de los años, la que se ha mantenido los últimos años es la más ecléctica integradora, luego tenemos la cognitiva, luego la psicodinámica, se repiten, ¿no?, los enfoques, luego la conductual, la humanista, la de sistemas y la rogeriana. Otra que en realidad los nombres que están arriba tienen las más importantes, ¿no?, y las que están, la próxima clase incluso vamos a ver los modelos que la APA reconoce hoy en día como los modelos más importantes en psicoterapia y que tienen más investigación, ¿no? Bueno, eso es hasta como los antecedentes más introductorios, ¿no? Luego nos vamos a meter en el concepto de psicoterapia. Les pregunto, ¿qué prefieren? Pues yo tengo un cuarto para la una, ¿no? Entonces, lo que me parece a mí que podríamos hacer es abrir un espacio como de preguntas, comentarios, no sé, lo que ustedes quieran, en el fondo. Estoy dispuesta y soy todo oídos, y también para contestar o un poco tal vez compartir con ustedes algo que les haya quedado en la duda. Y así partimos la próxima clase de lleno con la conceptualización de la psicoterapia, los componentes esenciales, y ahí nos vamos a ir por el cliente, el terapeuta, la relación, ¿cierto?, el proceso, etcétera, ¿no? Cambiamos un poquito de tema si nos metemos en eso ahora, pero si ustedes quieren, yo puedo hacer eso hasta la una y ni un problema. O bien podemos aprovechar este último ratito como para comentarios, preguntas, etcétera, ¿no? Cuéntenme qué prefieren. Yo pienso que las preguntas y comentarios, profe. Perfecto. No sé qué opina el compañero que... Yo creo que también puede ser más productivo, sí. Yo tenía una pequeña consulta. Ya. Hablando de este tema de todo, si uno quisiera ser psicólogo clínico y toda la gama de enfoques teóricos que tenemos para escoger, igual a veces como uno cuando ve esto igual se siente como un poco nervioso porque a veces uno no dice, chuta, todavía uno no lo piensa. Como hasta cuándo tenemos tiempo para elegir esto, porque sinceramente a veces en mi caso uno dice, chuta, todavía no encuentro uno o no hago clic con uno así. Perfecto. Aún no lo termino de hacer el clic con algunos para yo decidirme por ese. Entonces igual vemos que ya estamos, literalmente ya tenemos más de la mitad de la carrera hecha porque vamos en el segundo semestre del tercer año
y son 5 años en total, y llevamos más de la mitad. Perfecto. Bueno, yo creo que ahí lo primero que puede ser tranquilizador para ustedes es que hoy en día, según los criterios establecidos por la CNA y todas las instituciones como universitarias, académicas y todo, hoy en día se asume que el pregrado, que en el fondo es esto, ¿no? Lo que están haciendo ustedes y que van a terminar acá, el pregrado solo no acredita para hacer psicoterapia, ¿no? Ahora, es verdad que hay veces que hay alumnas recién tituladas, ¿no? Colegas que efectivamente rápido pasan a hacer eso, ¿no? Pero en rigor no se debería, ¿ya? Eso ya les da un respiro, porque en el fondo eso significa que saliendo, ¿no? Lo ideal sería buscar algún tipo de formación, ¿no? Ahora, claro, de aquí a salir, porque piensen que ustedes, claro, van en tercero, pero les queda todavía todo cuarto y todo quinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el próximo año siguen revisando, ¿no? Teorías, contenidos, etcétera, y en la práctica igual, porque en la práctica lo más probable es que, dependiendo del supervisor que les toque y dependiendo del contexto laboral en que se desarrollen, ¿no? Van a verse expuestos a algunos modelos teóricos seguramente más que a otros, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues en el servicio de salud chileno, lo que más se ocupa es lo conductual, o sea, perdón, es lo cognitivo, ¿no? Cognitivo-conductual, ¿no? Los manuales, los programas, etcétera, ¿no? Ya, pero hay otros lugares donde han ido más allá en teorías distintas, por ejemplo, no sé, pues en COSAM en Talca, que es el Centro de Salud Comunitario, que ve atención no primaria, sino que entre secundaria y terciaria. Ellos, por ejemplo, tienen distintos tipos de programas funcionando para trastornos ansiosos, incluso tienen un dispositivo actualmente en terapia conductual dialéctica. Bueno, que a lo mejor todavía no la han escuchado, pero es una intervención que es para pacientes con trastorno de personalidad, que es mucho más acuciosa, más larga, más como profunda, ¿no? Entonces, claro, si alguien, por ejemplo, fuera a trabajar a ese lugar en su práctica, bueno, fuera a hacer su práctica a ese lugar, perdón, probablemente aprendería cosas, muchas de esas cosas, ¿no? En esos enfoques teóricos que la universidad probablemente no los van a ver, salvo que hagan un trabajo por ahí, se fijan, que ustedes eligieron y dijeron, oye, esto nos gustó, y lo que en algún ramo, pero no porque se pasen contenidos, probablemente, porque son propuestas teóricas súper específicas, entonces no da en el pregrado, ¿no? Para poder como entrar en tantos enfoques, porque además hoy día son muchos, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es que una vez que ustedes salgan y con todo lo que van a haber visto durante todo este periodo en el fondo, ¿no? Ustedes puedan decir, chuta, a ver, me gustaría más esto, porque yo les aseguro que de aquí a que terminen su práctica, cada uno de ustedes probablemente sí va a tener como diría uno, como una tendencia hacia un modelo, ¿no? Ahora, por supuesto que alguien podría decir, chuta, a mí lo que más me calza a nivel general es lo psicodinámico, por ejemplo, ya, pero si me ponen a elegir entre Winnicott, Kember, Kohut, no puedo, ¿no? Por ejemplo. Claro, además, o sea, no, pero claro, hay formaciones, por ejemplo, que tienen todos esos autores y uno puede salir como hablando en idioma psicodinámico, ¿no? Y claro, y si uno le gusta más el enfoque sistémico, hay formaciones que tienen como ese enfoque a la base, ¿no? Y claro, dentro de esa formación ven a todos los clásicos, pues ven a Minuchin, ven a Halle, ven a Satir, ven a Václavic, a Boban Bertalanffy, etcétera, ¿no? Y entonces cuando ustedes terminan esa formación, en el fondo tienen la panorámica de ese grupo de autores, ¿no? Y de esa forma de tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería que de aquí a cuando salgan, al menos tengan el modelo amplio que más les gusta, ¿no?
Y sí, a veces puede ser un desafío a lo mejor elegir, pero yo creo que además, claro, todavía no saben porque todavía no han estado en todos esos enfoques. Pero en la medida que vayan avanzando, ¿no?, a lo que les queda, los van a tener, po. Y ahí van a tener indicios seguramente de lo que a ustedes les parece más atractivo. Y bueno, y lo otro es que, no sé, pues vean esto mismo que les cuento yo, pues. Yo misma llegué al modelo cognitivo racionalista, bueno, tampoco era vieja en esa época, haber tenido unos 20, no sé, 28 años, 27 años por ahí, ¿no? Cuando empecé, ¿no?, con ese diplomado con Felipe, y de ahí ya seguí con Balbi, viajando y todo, a formarme. Pero lo que quiero decir es que eso no fue saliendo de la universidad. Saliendo de la universidad yo lo que hice fue el magíster, y en el magíster me pasaron todo, en el fondo, todas las líneas teóricas. Tuve que aprenderme de todos los autores, ¿no? Y luego de eso trabajé algunos años, y en el camino fui decidiendo que había algo que todavía me faltaba, ¿no? Y ahí entonces llegué al otro. Entonces, claro, uno puede salir un poco asustado al principio o asustada, ¿no? Pero en el proceso probablemente se van a ir abriendo puertas, o tú vas a ir notando, ¿no?, que hay cosas que te hacen más sentido que otras, que hay cosas que te agradan más en lo personal. No sé, yo siempre le digo a mis alumnos, no sé, por ejemplo, yo en verdad modelo humanista nunca hubiese podido ser, ni seré, digamos, ¿no? No. Siempre supe que ese modelo particularmente no era lo mío, ¿no? No. Tengo un montón de razones de guata que no me hacen sentirme cómoda, ¿no?, con la forma, no me gusta la forma de trabajo, como esa de repente traspaso como de límites corporales, ¿no?, que son parte del modelo. Yo he visto, por ejemplo, la última vez que estuve en el congreso justamente de la SPR, que es la Society for Psychotherapy Research, que les contaba delante. La última vez que fue un congreso de la SPR, que fue en Reñaca, y trajeron a Leslie Greenberg, que es el Greenberg que estaba puesto en las diapositivas. De hecho, tomé hasta desayuno con él, un tipo, pero no sé, es encantador, un señor súper mayor. Pucha, ahora tendrá, no sé, 70 y tantos años. Yo cuando lo conocí tiene que haber tenido ya unos 60 y tantos, 70. Que además es como súper viejito pascuero, porque es como gordito y tiene el pelito blanco, así como crespito, como con barbita. Es un viejito pascuero, así exquisito, exquisito. Y coincidimos en el desayuno, porque estaba alojando ahí donde era el congreso, yo fui desde acá, ¿no? Y tomamos desayuno juntos, estuvimos conversando un rato y todo. Lo vi exponer, lo vi mostrar sus videos de intervenciones con sus pacientes, ¿no? Dice, una eminencia, así un tipo ya, pero no sé, olvídense, ¿no? Y él mostraba en sus videos, por ejemplo, cuando mostraba sus intervenciones y se sentaba, por ejemplo, al lado de la paciente o del paciente, al lado, así como el paciente como entre medio recostadito o sentado, ¿no? Y él al lado con su mano en la pierna, por ejemplo, ¿no?, del paciente. O sea, yo de verdad no. ¿Se entiende? Y tampoco me gustaría ir yo donde eso ocurriese. Ahora, le escucho el descueve, que él, por ejemplo, yo lo veía y yo decía, oh, que eso es maravilloso, ¿no? Todo lo que le salía a él y todo. Pero pucha, no es mi estilo. Yo no hago eso, ¿se fijan? No sé qué tendría que pasarme para hacerlo. De verdad que no me imagino. Así capaz que en 20 años más te transformás, digamos. Pero en este minuto de mi vida, no sé, pues yo a los pacientes los saludo de beso en la cara, y cuando llegan a veces sí, pues les doy como un abrazo, ¿no?, y todo. Pero hasta ahí llega mi interacción corporal con ellos, no, de verdad, no puedo ir más allá, no me sale, no, me sentiría súper incómoda, y olvídense yo ir a un lugar que eso pasara, no, me sentiría súper incómoda. O sea, yo lo sentiría como un traspaso de límites, ¿se fijan? Hay toda una propuesta teórica, ética, ¿cierto? Y bueno, insisto, los modelos además tienen distintas bases teóricas. En el modelo humanista eso es habitual, no es algo, no es un traspaso de límites. Pero, por ejemplo, de mi punto de vista,
hay toda una serie de investigaciones a propósito de los aspectos éticos, ¿no? En que los pacientes a veces se pueden como enredar con esas cosas, ¿no? Que puedan como pensar como en intercambios más sexualizados, por ejemplo, lo que sea. Eso es un riesgo real, grande, porque alguien por ahí hoy día hablaba de la transferencia, ¿cierto? Ya, los pacientes efectivamente en un proceso de alta intensidad emocional tienen transferencia con uno, eso es real, no es broma, no es un invento de Freud, eso ocurre. Ahora, en el modelo mío no lo vemos tal como lo veía Freud, pero sí lo vemos como una construcción del otro en función de los modelos operantes que yo traigo, ¿no? Como de mis propias historias vinculares, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que eso nunca se presta a confusión, es decir, que el paciente no vaya a poner sentimientos amorosos en mi persona, o que si los pone, yo los pueda manejar, ¿no? Se los pueda mostrar, pero a veces ese contacto más corporal puede inducir a imaginar, pensar, enredarse. Hay pacientes muy seductores. Yo la otra vez tenía una chica que era psicóloga, era paciente mía, pero ella de repente me contaba, cuando le pasaba que se enredaba con sus propios pacientes, a veces me compartía algunas cosas, como pregunta, ¿no? Comparte la sesión y me decía, pucha, Luzmeli, ¿qué me pasó? Que, por ejemplo, ¿no? Me costó poner el límite a este paciente y fíjate que me invitó a salir y no sé, habré hecho algo yo, no sé qué. No, o sea, seguro, po, algo puede pasar, se fijan, pero son situaciones súper delicadas, o sea, está descrito que hay como efectos iatrogénicos que pueden ocurrir en un paciente cuando hay algún traspaso de límites que el paciente lo pueda leer, por ejemplo, ¿no? Como una interacción más sexualizada, como algo que le dé expectativas de algo que no es, o como que se sienta vulnerado, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor a alguien que yo le toque la rodilla es algo que no está dentro de su, como de lo que le agrada, ¿se fijan? Entonces, bueno, miren, es una discusión que se las pongo porque, tal como dicen ustedes, yo me imagino que de aquí a que ustedes terminen este año, o sea, perdón, en la carrera, ¿no? Ustedes van a saber, van a tener una como idea de lo que les hace más sentido, ¿se fijan? Y seguramente también van a notar que hay cosas que en realidad no les agradan. Y no importa que, o sea, está bien que otros que tienen una teoría distinta a la base a lo mejor lo pueden hacer y tiene un sentido distinto, ¿no? Pero que uno no puede hacer algo con lo que se siente incómodo, porque eso se nota. O sea, yo no puedo hacer una intervención, por ejemplo, si yo no confío en esa intervención, o si yo estoy pensando, oh, estoy haciendo esto, pero en realidad no le creo. El otro día hablábamos con otro psicólogo que atiendo, que también es mi paciente, que se está formando ni les voy a nombrar la técnica mejor, pero bueno, se está formando en una técnica súper específica, ¿no? Entonces, el otro día estaba indignado porque me decía, Luzmeli, te morí. Me decía, ningún paciente de los que yo tengo, me decía, me servía para usarlo en el curso, porque mis pacientes están todos tan mal, me decía él, ¿no? O sea, tienen todos tantos traumas en su historia que ninguno era apto para esa técnica, que es una técnica puntual, no muy específica, que claro, es una técnica acotada, entonces se trabajan cosas muy simples con los pacientes, ¿no? Porque para los pacientes más complejos es una técnica que no da. Entonces estaba indignado, porque me decía, ¿sabes qué? Estoy perdiendo mi plata, me decía, estoy súper quemado, porque en el fondo pagué un dineral para que ahora me digan estos gallos que en realidad ninguno de los pacientes que yo quiero supervisar me sirve porque tienen vidas tan accidentadas que en el fondo no dan para ese modelo, o sea, no dan para esa técnica. Sí, imagínate, o sea, ¿cómo? No, qué rabia, me decía, y yo que hice el curso, lo pagué, que era súper caro, que no sé qué, una técnica para traumas y no sé qué, y resulta que ahora me salen con que como tienen muchos traumas, entonces no se puede, ¿no? Entonces, como, ¿qué? O sea, imagínense, o sea, tenemos una dispersión, ¿no? En términos de lo que sirve, de lo que no sirve, de lo que sirve para un paciente, pero no para otro, ¿no? Bueno, todo eso ustedes lo van a ir descubriendo de aquí a que terminen. Y es más, miren, a mí me ha pasado un montón de veces con los chicos o chicas que tienen más confianza conmigo, que de repente cuando terminan la carrera, me preguntan y me dicen, profe, mire, ¿sabe qué? Estoy en la duda
mire, me gusta este modelo y he pensado que me gustaría hacer esa formación, pero por otro lado me gusta este otro, que quisiera hacer esta. ¿Qué cree usted? ¿Esta formación es buena o es más o menos? ¿O usted sabe si esos profesores me van como a entregar contenidos buenos o no? Eso uno puede preguntar. Y yo misma hice eso cuando salí de la carrera. Había un profe que yo le tenía una admiración muy importante, mi profesorcito de psicología social. Nada que ver con clínica, pero el estilo de él para mí era muy importante y era y se llama Enrique Barra. Todavía está en la UECONCE, pero ahora ya está más viejito y solamente hace clase magíster, ¿no? Yo fui ayudante de él muchos años. Prácticamente 3 años seguidos en la carrera, o sea, ayudante histórica. Él siempre dice, la única ayudante que he tenido 3 años seguidos ha sido tú, me dice. Que todo el día, hasta el día de hoy nos encontramos en los congresos y todo, y él siempre nos escribimos, nos visitamos, ¿no? Y claro, yo cuando terminé el pregrado, yo siempre quise, ¿no?, hacer un magíster y todo, yo estaba en la duda, entonces fui donde él y le dije, profe, mire, usted que me conoce, usted que sabe, yo quiero hacer clínica, quiero hacer esto, usted sabe cómo trabajo yo, ¿qué me recomienda? Me dijo, la Católica, me dijo, ninguna duda, no te vayas a ninguna otra universidad, me dijo, porque ninguna otra universidad te va a gustar, así que Católica, y hazlo allá, y no te vas a arrepentir. Y así fue, pues. Sí, claro, porque en el fondo uno también puede eventualmente pedir opiniones, ¿no? Porque uno a veces también, yo misma me pasa de repente que me entero cuestiones, porque uno conoce, yo a esta altura conozco a tanta gente en Chile en los temas, ¿no? Bueno, obviamente conozco más a los que están en los temas míos, pero de repente hay alumnos que me dicen, profe, que este curso es súper bueno, y yo empiezo a mirar así lo que expone y todo, y digo, uy, no se vaya ese curso, ¿no? O sea, le van a, la plata que tiene, inviértala en otra cosa, ¿no? Porque de verdad no va a quedar conforme, porque de verdad no hay gente que esté muy bien formada todavía, y bueno, de todo ahí en la viña del Señor, pues hay gente que... Eso, lo mismo que pasa con nosotros, hay gente que sale a la universidad y se pone a atender y no cacha nada, creo. Y bueno, como todo, ¿no? Entonces probablemente a ustedes también les va a ir pasando eso. Y si en algún minuto tienen una tendencia, no sé, pues si aquí hay alguien, por ejemplo, que le gusta el modelo psicodinámico, no sé, pues nosotros estamos trabajando, yo entiendo que en la escuela de psicología está supervisando prácticas un profe que no sé si ustedes lo ubican porque él trabajó hace varios años acá, pero se había ido a vivir a otra ciudad y ahora volvió, que es Jaime Lavín, ¿no? Jaime Lavín es un tipo que ahora está supervisando prácticas. De hecho, yo me lo encontré antes de que empezara la pandemia, todo el año pasado, creo, ahí en la escuela. Y Jaime Lavín se formó, estudió el pregrado en la Católica en Santiago y él es de la línea psicodinámica, ¿no? Así marcada, ¿no? Él es psicodinámico. Entonces, bueno, si a alguien le gusta ese modelo, por ejemplo, claro, podría intentar hacer la práctica con él y podría luego intentar, ¿cierto?, ver con él cuáles son las formaciones aquí en Chile que son más interesantes, que son... no sé, que están mejor armadas, se fijan, para poder decir, ya, yo voy a hacer esto y aprovecho, aprendo, le saco el jugo, ¿no? Pero quédense tranquilos que aquí salgan, lo más probable es que va a haber elementos que los van a hacer ir decidiendo, o sea, no, les va a salir a los que al menos quieran dedicarse a esto, se fijan, va a haber algunos a lo mejor que van a elegir otras áreas de desarrollo, lo educacional, como la profe Katy, o no sé, lo laboral, como la profe Mariela, se fijan, lo comunitario, pensemos en la Oriana, que tuvieron clases con ella a principio de semestre, no sé, hay otras líneas teóricas también, ¿no? Ahora, claro, yo al menos estoy en el ámbito clínico totalmente, o sea, a mí esto es lo que me gusta, es lo que siempre me gustó, y bueno, yo iba así en la carrera, como caballo de feria, como antes, ¿no? A los que les ponían las cositas aquí a los lados. Usted para allá. Yo tenía súper claro mi camino. Así, iba derechito, hasta ahora. Y si no me muevo mucho por esos temas, bueno, y ahora teoría del apego y todo que lo investigo, pero estoy enrilada, ¿no?, en ese camino, después de mirar, obviamente, distintas propuestas teóricas y todo, pero
pero que ya a esta altura, claro, la central mía la tengo súper definida, pues, pero eso también es una carrera de años, pues, o sea, no fue así cuando recién salí de la U, ¿no? Eso es lo que quiero mostrarles, que probablemente ustedes también tienen que hacer su propio recorrido, ¿se fijan? Hacer su mirar distintos elementos, mirar distintas cosas, etcétera, ¿no? Así que eso, chicos y chicas, ¿alguna otra pregunta? Mientras ustedes piensan, si tienen alguna pregunta, Leticia me quiere preguntar algo, ¿no? No, le estaba diciendo que parece que no, donde nadie. Ah, perfecto. Ya, sí, parece que no. Ya, entonces una última sola indicación, que obviamente no la van a escuchar todos, pero bueno, no importa para los que están hasta ahora. ¿Ubican ustedes una plataforma virtual, no sé cómo llamarle, que se llama Kahoot? ¿La han usado alguna vez en este contexto de virtualidad? ¿Con algún profe, no sé? No, profe. No les suena todavía. Ya, lo que pasa es que yo voy a partir las próximas clases que tenemos utilizando esa plataforma. Es una cosa muy simple, pero solo digo para que los que quieran repasar los contenidos de hoy día, repasarlos, ¿no? Lo mismo. Yo voy a dejar obviamente las diapos en la plataforma y todo eso. Voy a dejar los textos que salen en las bibliografías, ¿ya? Y la clase de hoy, obviamente. Bueno, y si alguien quiere repasar los contenidos de la clase de hoy, yo voy a partir la próxima clase con un ejercicio que es a través de esa plataforma que se llama Kahoot, ¿no? Que es una cuestión súper simple. Uno entra a la plataforma en internet, ¿no? Es con K, K-A-H-O-O-T, y es como una especie de juego donde yo voy haciendo preguntas y ustedes van contestando, pero en línea, ¿ya? Básicamente es para repasar, ¿eh? No hay ninguna otra segunda intención, aparecen ahí como puntajes y todo, pero yo la verdad es que no lo uso para eso, lo uso solo para despertarlos y para... Entonces, lo único que les quería anticipar es que los que puedan y quieran, y si se lo comparten a los otros alumnos mejor, los que puedan y quieran repasar lo que vimos hoy día, ¿no? Sería interesantísimo porque yo voy a partir con eso la próxima clase, o sea, voy a aprovechar como de ir haciendo una especie de recordatorio, entre comillas, ¿no? Pero a través de estas preguntas. Entonces, yo voy a ir preguntando y ustedes van a poder ir tecleando en su teléfono, en algún dispositivo, las respuestas a esas preguntas y entonces las vamos a poder ver en línea, ¿ya? Es una cuestión súper simple, no se asusten, un juego muy básico, ¿no? Pero sirve para repasar, para entretenerse un rato, como para recordar algunos contenidos que fueron importantes en la clase de hoy y así entran instaladísimos a la clase que va a ser la siguiente, que vamos a partir con la conceptualización de psicoterapia, ¿ya? Así que los que puedan y quieran, repasen lo más posible y así, entonces ese día, cuando partamos en la mañanita, ustedes van a poder decir, a ver, ¿cuánto me acuerdo en el fondo, no? Fui al día, se me quedó algo, me falta, tengo que repasar más. Bueno, y hacer las preguntas que quieran, obviamente, siempre, ¿cierto? Estoy siempre disponible. Por si acaso, mi correo, que me imagino que está en la plataforma, pero por si acaso, si no está, mi correo es lgarrido, solita la L, garrido@ucm.cl. Si quieren me pueden escribir, ¿eh? No, ni un problema. Si tienen alguna duda, si quieren preguntarme el ramo, puede que a veces me demore en responder de un día para otro, pero en general respondo, ¿ya? Y si no les respondo es porque se me pasó, porque me llegan muchos correos en el día, entonces si me llega a pasar eso, entonces ustedes reenvíenme el mismo correo y me ponen, profe, porfa, parece que se me olvidó responder. Y lo que sí les pido es que le pongan de qué cursos son, porque yo antes, cuando estaba presencial, en general, yo tengo re buena memoria, entonces me acuerdo mucho de los alumnos. Y cuando después me escriben un correo, yo más o menos por los nombres los ubico, ¿no? Pero es que este año, con este sistema así, es imposible para mí recordar nada, porque no los veo, no los conozco, me produce una cuestión súper extraña. Entonces, si me escriben un correo, pónganle, estimada profesora, soy tanto y soy alumna suya en intervención en adultez.
¿ya? Porque como tengo otros ramos, si ustedes me escriben un correo y me ponen soy alumna suya, yo podría pensar que son del magíster, yo podría pensar que son del magíster del ramo 1, del curso de taller, ¿no? Del curso de intervención. A veces me escriben alumnos de otros semestres más encima. Entonces se me genera una cosa muy extraña en la cabeza porque yo les puedo empezar a contestar una cuestión que no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, eso sí les pido que me pongan su nombre de pila, no me interesa el apellido, es como para poder responderle, ¿no? Y entonces que me pongan que están cursando este ramo que es intervención, ¿ya? Y yo voy a tratar de responder lo más rápido que pueda, ¿ya? Profesora, Sí, le quiero hacer una pregunta. Aquí en la ciudad, aquí en Talca, ¿usted conoce un terapeuta o otra terapeuta que maneje la especialidad del apego? Yo tengo una colega que yo la recomiendo cuando alguien me busca a mí, pero más que nada por mi modelo completo, porque claro, nosotros los que nos formamos en postracionalismo, en general, como la base teórica es la teoría del apego, ¿no? Los que estamos formados en esa línea sabemos de teoría del apego, obviamente, que son las bases, ¿no? Entonces yo tengo una colega con la que yo hice los viajes a Argentina y todo, que nos formamos juntas, que es como de mi edad, ¿no? Pero ella todavía no es chilena y todavía no ha revalidado su título. Ahora la última vez que hablé con ella estaba en ese proceso. Así que ella no está atendiendo, no tiene oficina, bueno, ahora daría lo mismo, pero nunca se atrevió porque no tenía la revalidación del título y ella es cubana, y ella está formada en el mismo modelo que yo. Y luego tengo otra persona que es un poco más joven, que fue alumna mía, pero que luego que fue alumna mía se fue a hacer el magíster en posracionalismo en la USACH, en el que yo también hacía clases, así que me la volví a encontrar y le hacía clases allá. Y ella atiende aquí en Talca, ahora está solamente virtual, que bueno, nadie casi está atendiendo presencial, hay algunos, pero son excepcionales. Y yo cuando alguien me busca por mi modelo, me refiero de la gente que me escribe como diciéndome así como, ¿sabe qué? Yo he escuchado que, no sé, su modelo me gusta o lo que sea, y es eso lo que los lleva a querer atenderse conmigo, les doy el contacto de ella, porque además no tengo hora, nunca. O sea, la última vez que ingresé un paciente, este año además, particularmente difícil ha sido para mí este año, mucho, 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 pero por la pandemia en el fondo, ¿no? Entonces, además que no he podido casi ingresar pacientes porque no tengo tiempo para atender aquí en mi casa, con mis hijas que andan dando vuelta, entonces tengo unos horarios rarísimos, que yo no sé cómo la gente viene. Entonces, en mayo ingresé al último paciente, imagínense, en mayo, estamos en noviembre, ¿no? Estamos en noviembre. Y pucha, me escribe gente delante, salía el break con ustedes y me llegó un mensaje en el celular que decía, hoy mi hermana que es psicóloga me dio su teléfono, no sé ni quién es la hermana, me puso el nombre ahí, porque necesitaba ahora, y así me escribe gente y todo, y claro, imagínense que de mayo que estoy sin ingreso, o sea, la cantidad de gente que me ha escrito de mayo hasta ahora es mucha, y no tengo cómo hacer un espacio porque tengo mis pacientes de antes, que son los que venían de antes de la pandemia, no los puedo, o sea, esos son mis pacientes. Y varios son casos complejos, no son personas que necesitan 2 meses de tratamiento, son personas que necesitan meses, ¿no? Entonces, no tengo cómo meter a gente. Y cuando la gente que me busca me dice que es por eso, es por el modelo en que yo trabajo, que se han enterado, que porque tienen un amigo psicólogo, porque estudiaron psicología o porque son psicólogos, lo que sea, entonces les doy el contacto de esa colega. Es más chica que yo, pero es súper buena y transmite la misma lógica mía. Se supervisan los casos con Andrés del Lago, que es un terapeuta argentino que se formó con Juan Balbi, igual que yo, y entonces cuando ella, por ejemplo, está muy complicada, él la supervisa de antes, ¿no? Por Skype, porque yo también con Juan Balbi en algún tiempo me supervisé con él los casos más complejos, con un grupo de compañeros con quien nos formamos con él, y con Juan Balbi lo hacíamos siempre por Skype, porque él estaba en Argentina y ahora vive en Italia, imagínense, o sea, el gallo nunca estaba.
en fondo en vivo, ¿no? Solamente cuando viajábamos a las formaciones con él. Y ella, como se formó con el mismo equipo, pero en el magíster en Santiago, entonces ella, cuando estaba más complicada, se supervisaba con Andrés del Lago, que es un tipo que está lo mismo, por racionalista, formado con lo mismo, la misma lógica del mismo modelo. Salvo ella y mi colega, que les digo yo, que se formó, pero nunca ha trabajado después, no sé quién más en Talca está en esta línea teórica. O sea, no conozco más bien más gente en Talca que esté en esta línea teórica. Hay otros exalumnos míos que hicieron el mismo magíster en porracionalismo en Santiago, pero no les he seguido la pista, porque con eso no tengo tanto contacto. Entonces me los encontraba cuando iba a clase a Santiago y ya de ahí los perdí. Pues algunos me acuerdo que uno estaba viviendo, por ejemplo, en Curicó, había otro que estaba en Rancagua, pero creo que ninguno de ellos, más que esta chica que les digo yo, se vino a Talca. Porque claro, lo ideal sería que si alguien va a empezar el tratamiento, empiece con alguien que está acá y que cuando la pandemia se acabe puedan hacerlo en vivo. O sea, porque en el fondo ahora es virtual porque no se puede, pero posteriormente lo ideal sería que fuese presencial, se fijan, y cuando todo esto pase, que así como vamos a esta altura no sé cuándo va a ser, la idea sería tener al otro enfrente, se fijan, igual que yo a ustedes. Entonces, les puedo dar ese dato. Se llama Pilar Cubillos ella. Y les Pilar puedo dar Cubillos. Pilar Cubillos, y les puedo, si me escribes un correo, te mando el celular, porque ella no tiene secretaria, trabaja con, o sea, en el fondo agenda las horas de manera personal. Les mando el teléfono y le pueden escribir un WhatsApp contándole y preguntándole y todo. No sé cuánto está cobrando ni nada de esos detalles, pero si le escriben un mensajito ella les va a contar qué posibilidades hay, cómo lo ven y todo. Hasta la última vez que le envié paciente tenía hora. La verdad es que últimamente le he mandado miles, así que no tengo idea si ya se copó la pobrecita. Porque a mí me escriben mucho, entonces no tengo muchas opciones de mandar gente a Talca, porque la gente trabaja en otros modelos. Así que últimamente le he mandado una chorrera de pacientes. Ahora, si no quieren en ese modelo puntual, también tengo otros datos que les pueden servir. Entonces, todo va a depender un poco de lo que necesiten. Así que si necesitan otra cosa, encantada, y me mandan un correo y yo les puedo mandar distintas opciones. Gracias, profe. Sí. Ya pues, entonces nos vemos el otro martes igual a las 9, y los que puedan repasen, para que así podamos interactuar tempranito y despertemos con ánimo y energía, a pesar del sueño. Ya pues, chicas y chicos, cuídense y nos vemos el martes. Que tengan una buena semana. Chao, Igual, chao. profe, gracias. Cuídense. Igual, chao. profe. Hasta luego. Chao. Chao.